decime si... Ahí va. ¿Sí? Dale. Bueno, perfecto. Entonces ahora sí vamos a hacer la presentación formal. Como decía Fede, somos un grupo, bueno, les comentaba yo, somos un grupo de investigadores y de investigadoras que estamos estudiando precisamente el nuevo paradigma. Porque entendemos que de la mano del avance tecnológico y de la inteligencia artificial estamos transitando hacia un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma va a implicar un nuevo mundo, una nueva forma de vida. En breve vamos a ver cada vez más avances. Ustedes vieron que ya hoy los avances son a pasos agigantados, cada vez va a ser más, y se van planteando diferentes situaciones cotidianamente en nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué el nuevo paradigma y por qué vincular la inteligencia artificial a la filosofía y al derecho? En la filosofía, precisamente porque lo que necesitamos es crear una ética. Todas estas cosas nuevas que van saliendo, el avance tecnológico, los algoritmos, etcétera, van creando situaciones nuevas, como por ejemplo nuevos trabajos, nuevas formas de vida. Antes nadie estaba conectado a un celular, ¿se acuerdan la época del teléfono fijo? Ahora ya tenemos todo el tiempo un celular en la mano y nadie tiene teléfono fijo, o pocas personas, por dar un ejemplo sencillo. Y cada vez estas cosas se van a ir agrandando más y más, y cada vez los avances son más rápidos, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo creo que de acá a 20 años vamos a vivir un mundo totalmente diferente. Entonces es necesario crear valores, construir sentidos a las cosas y construir sentidos a las conductas. Y seguramente vamos a tener conductas muy diferentes. Por ejemplo, antes no existía el término whatsappear, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora ya está incorporado. Y eso al respecto de la filosofía, ¿no? Sería crear una ética preexistente, o crear valores. Y respecto del derecho, lo que les decía antes, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Les voy a pedir que todos chequen eso, porque hay un ruido de fondo. María Laura Guzmán, me parece que es el... Paula, tenés también el audio. Gabriel también, por favor, el audio. Los audios apaguen. De fondo. Bueno, y respecto del derecho, bueno, las lagunas en el derecho, lo que yo les comentaba antes de que se sumaran todos, que se van creando cada vez nuevas situaciones vinculadas con la inteligencia artificial y con el avance tecnológico. Y el derecho no está captando o no está metabolizando los cambios que trae el nuevo paradigma. Y esto no es algo que, porque yo hablo de esto y parece que fuera algo que no nos compete. No, no, este cambio de paradigma y el avance tecnológico nos afecta a todos, desde lo existencial hasta lo sistémico. O sea, al ser, a cada uno de nosotros y al sistema en general. Ese sistema es precisamente donde nosotros vivimos. Es como el agua para el pez, donde nosotros vivimos. Entonces tenemos que empezar a estudiar y a investigar, porque de alguna manera todos sentimos que ya, por ejemplo, los hackers nos han pasado por encima. ¿Cómo puede ser que se hackeen tantas cuentas, que se hackeen los WhatsApp? Hoy mandé algo en Instagram de los WhatsApp hackeados. Entonces vemos como que el derecho tampoco está observando estos avances que van cambiando nuestras vidas todo el tiempo. Eso es básicamente lo que vamos a plantear. Ahora les voy a presentar al expositor. Les quiero decir que quiero que sea interactuado. O sea, si ustedes tienen preguntas, levantan la mano y ordenadamente pueden cortar al expositor y preguntar, porque como todo esto que estamos planteando es muy nuevo, es muy probable que existan dudas. Así que si tienen dudas, pregunten, porque a lo mejor la duda que ustedes tienen también es alguna duda que tienen otros. Y otra cosa que les quiero decir es que también pueden opinar. ¿Por qué? Porque acá podemos tener distintas posiciones frente a este cambio de paradigma, ¿no? Desde lo existencial hasta lo sistémico, como yo les decía. Entonces, ustedes tienen que ser totalmente libres de opinar, acá somos plurales, aceptamos las ideas, siempre dentro de un marco de respeto. Hoy nos va a hablar el doctor Federico Fiesinski,
abogado, docente de la Facultad de Derecho de la UBA, terminó ya su maestría en Filosofía del Derecho, y además trabaja en la Defensoría General de la Nación, y está dentro de nuestro grupo de investigadores en inteligencia artificial, en Derecho y Filosofía. Así que no voy a demorar más tiempo, y ya le voy a pasar la palabra al doctor Federico Gesing. Y no se olviden que pueden intervenir si queda alguna duda. Pueden ir cortando, que sea un debate, una charla, o sea, saquémonos de la cabeza la típica conferencia donde se sentaba el expositor una hora y media y hablaba, y no. Y también los chats, bueno, después los vamos viendo, pero por ahí si ustedes intervienen y levantan la mano, mejor. Federico, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Podría pedirle por favor a Gabriel Eduardo Nigra si podía apagar el mic, que está haciendo un poco de interferencia? Si es posible. Adri, no sé, ahí está. Joya. Ahora sí, tenía como una lluvia que me estaba matando. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Adriana por brindarme este espacio, a la Facultad de Derecho también. Y lo primero que les quería mostrar es quienes me están observando en estos momentos están interactuando con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que se llama el background blur, ¿no? Y mi fondo aparece blurreado. Pero si yo muevo mis manos, hay una inteligencia artificial que justamente está detectando mi movimiento y no me está blurreando, sino que me pone en primera plana. Entonces, la pregunta es, justamente acá, donde está la inteligencia artificial, es esto, ¿no? También toda la comunicación que estamos teniendo. Bueno, dicho esto, les quería mostrar un ejemplo, ¿no? de lo que puede llegar a ser inteligencia artificial. Ahora sí, le saco el blur, los invito a mi casa, bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Antes que nada, quería hacer ciertas aclaraciones que siempre hago en clase. Yo también doy clase, ¿no? En este sentido. Y lo primero es que el objetivo de esta reunión es que ustedes, todos y todas, se lleven muchas preguntas y no tantas respuestas, porque la idea justamente de la filosofía es que ustedes se puedan preguntar, que puedan reflexionar y que puedan tal vez formular sus propias respuestas. De la misma manera que lo dijo Adriana, esto es un taller, entonces la idea es que ustedes puedan interrumpirme en todo momento, no esperen hasta el final. Entiendo que a veces las dinámicas de estos encuentros son como muy institucionales, ¿no? Y uno siempre está esperando al final, pero la idea es que ustedes acá en reacciones tienen, si quieren pueden hacer clic y tienen levantar la mano, levantan la mano y le damos la palabra para que puedan hablar y justamente discutir. La idea es que discutamos y la idea es que podamos ir construyendo justamente esta reunión a lo largo del tiempo. Pero bueno, antes que nada, entiendo que todos y todas tal vez no necesariamente son abogados o abogadas, así que me gustaría primero, para que tengamos, el lenguaje ¿no? tiene un gran defecto que a veces es la ambigüedad, la confusión, ¿no? La polisemia del lenguaje. Entonces, lo primero que quería hacer era como poner ¿no? ciertos criterios en común de lo que vamos a estar hablando. Entonces, primero, si vamos a hablar de inteligencia artificial, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es la inteligencia. ¿No? Pequeño detalle. La inteligencia, para mí, desde mi punto de vista, es la capacidad de resolver problemas en un tiempo determinado. ¿Sí? Esto lo he discutido con muchos alumnos y alumnas, algunos me han dicho la capacidad de comprensión de la realidad, etcétera, etcétera. Para mí hay dos factores que son esenciales para la inteligencia, que es justamente que haya un problema y que haya que resolverlo, y que este problema no se resuelva ad infinitum, ¿no? En cualquier momento, sino que tiene que haber un tiempo determinado para resolverlo. Y en este sentido, ¿no? Ya tenemos una conciencia con una inteligencia. Bien. ¿Qué voy a decir cuando, o sea, qué me quiero referir cuando me refiero a inteligencia artificial? La inteligencia artificial es todo procesamiento electrónico de datos con un fin determinado. Por otro lado, cuando esté hablando de algoritmos, voy a hablar o me estoy refiriendo a un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Entonces vemos ya cómo el algoritmo, en este sentido, tiene inteligencia. Hay que ver si acá estamos frente a un ser o frente a una cosa, que eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Bien, por otro lado, esto tal vez es más lenguaje común, no están tan acostumbrados, pero a fin de explicitarlo y que puedan entender cuando me refiero a hardware y software, cuando yo estoy hablando de hardware,
es el soporte físico donde se encuentra la inteligencia artificial. Y el software es el soporte virtual donde se encuentra la inteligencia artificial. ¿Sí? Después, y estos son los últimos 3 conceptos, y les juro que ya empezamos a debatir un poquito más filosóficamente, dentro de la concepción de lo que son las inteligencias artificiales, no todas tienen la misma clasificación. Unas se hace justamente la diferencia por el grado de inteligencia que tienen, y otras se hacen por las características que tienen las inteligencias mismas. Entonces, hay 3 tipos de inteligencias con las que vamos a trabajar acá, que, digamos, las voy a decir para que se entiendan y para que entiendan también cuando me refiero a ellas, ¿no? Por un lado tenemos la inteligencia artificial débil, que es la que permite reproducir aspectos parciales del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y su limitación se encuentra en que solo pueden hacer aquello para lo que fueron específicamente programados mediante la codificación de reglas precisas. Eso es una inteligencia artificial débil. Por otro lado, una inteligencia artificial fuerte tiene la capacidad de un sistema para imitar ciertos procesos cognitivos o capacidades generales del pensamiento humano, tales como entender preguntas, adquirir conocimientos, seleccionar información relevante, pudiendo además mejorar, o sea, teniendo machine learning, continuamente su rendimiento a medida que realiza dichas operaciones y aprenden de su propia experiencia. Acá tenemos la división justamente en el grado de inteligencia que tiene entre una inteligencia y la otra. Y por otro hay una tercera categoría que la inventé yo, pero veo que es un pensamiento más colectivo porque también lo he visto en otros lugares, que es una inteligencia artificial integrada. Una inteligencia artificial integrada es aquella inteligencia artificial que es fuerte y se encuentra integrada a un tipo de hardware externo donde es capaz de tener una mirada. Estas inteligencias artificiales tienen como objetivo simular la inteligencia humana en una máquina creando robots que sean conscientes y con sentimientos reales, similares a los humanos. Un ejemplo de esto, para que se entienda, es Sofía. No sé si la conocen. Es un robot con forma humanoide que tiene una inteligencia artificial que está conectada a la nube, pero la inteligencia artificial necesita de ese cuerpo para comprender la realidad que la rodea. Y esto nos lleva a uno de los primeros puntos a analizar, a pensar que tenemos, que son las realidades. Los filósofos clásicos y las filósofas clásicas también, clásicas, cuando piensan sobre las realidades, siempre había una gran discusión, ¿no? Esto parte también de Platón, desde los grandes antiguos, que es el mundo de las ideas y el mundo de los cuerpos. Por un lado tenemos nuestra realidad subjetiva, ¿no? La realidad que está en nuestra mente, la realidad de los números, de las ideas, de nuestras fantasías. Y también por otro lado tenemos una realidad material. Algunos lo llaman objetiva, está muy discutido en este tema de la objetividad y la subjetividad de la realidad. No vamos a entrar en este campo porque podemos hacer todo un simposio y podemos estar toda la noche discutiendo sobre el tema. Pero hay una afuera que no es una adentro. Lo que empezó a suceder con Internet y con las inteligencias artificiales y con todo el mundo virtual es que, y esto es un concepto que se lo agradezco mucho a Adriana porque es un regalo de ella, es que la realidad virtual se empezó a convertir en una virtual realidad. ¿Y qué significa una virtual realidad? Significa que en el siglo, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, ¿no? Y todo el siglo XXI en el que estamos transitando actualmente, sumamos una realidad más a nuestras realidades, que es la virtual realidad. ¿Y por qué yo le doy este carácter tan fuerte, ¿no? Como de realidad misma? Y también independiente, porque no es, o no llega a ser del todo idéntica a lo que es la realidad material. Primero por el espacio en el que se encuentra. La realidad virtual o la virtual realidad, en realidad, ¿no? Para ser tautológicos, es un lugar donde se encuentran justamente las inteligencias artificiales, los algoritmos, Internet, e inciden tanto o más como en la realidad material. Un claro ejemplo de esto son las fake news. Nosotros vemos una fake news y decimos, uy, no sé, mataron a Alberto Fernández. Y se lo pasás a todos tus amigos y amigas por a través de Facebook, WhatsApp, y decís, che, mirá, mataron a Alberto Fernández, va a haber un atentado en la Argentina, ¿qué pasó? Van a cambiar el gobierno. Bueno, y uno, ¿no? Empieza a maquinar dentro de
de la interferencia subjetiva misma, ¿no? Dentro de nuestra mentalidad, y dice, hay un cambio en la realidad material, se murió Alberto Fernández. Pero ¿de dónde vino esta información? No vino de la realidad física, ni tampoco vino de nuestra imaginación, vino de otro tipo de realidad, que es la virtual realidad. Entonces me parece que en este siglo, estamos en un siglo bastante complejo, ¿no? Pero una de las complejidades que tiene este siglo es que se nos viene a aplacar una realidad más, una tercera realidad. No solo ya tenemos nuestra realidad subjetiva y la realidad material, sino que también tenemos la virtual realidad. Y dentro de esta virtual realidad se producen muchos fenómenos, ¿sí? Y dentro de estos fenómenos, justamente es el fenómeno de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se encuentra atravesada todo el tiempo de nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, y hasta cuando dormimos también, porque pueden medir, por ejemplo, no sé si tienen, aquellas personas que tienen iPhone tiene un sistema en el cual detecta si roncaste en la noche, no roncaste en la noche, si estuviste durmiendo, cuántas horas de sueño interrumpido tuviste, y todo esto se registra no en un libro, no en nuestras mentes, sino en la nube. Y la nube está en la virtual realidad. Y me parece que es un lindo concepto para tener y también para utilizar, ¿no? Porque empieza a haber un plano más pesado y a veces hasta llega a solapar mismo la realidad material. Bien. Siguiendo un poco. En el derecho, no solo en el derecho, sino en las normas en general, lo que suele suceder, tengo a alguien con un niño llorando, no sé quién es, si pueden mutear, se lo agradecería. Bien, dentro del sistema normativo de cómo estamos hoy en día, existe un binomio muy fuerte. Por un lado tenemos sujetos de derecho y por otro lado tenemos objetos de derecho. Y parece ser que hubiese una línea infranqueable en el cual este binomio nunca se junta. O sea, o solo hay sujetos de derecho o solo hay objetos de derecho. Un poco lo que vino a ser el derecho animal, uno de los temas que hoy en día está en pugna también, es justamente a desantropocentrizar la concepción jurídica del sujeto de derecho, ¿no? ¿Qué significa? El antropocentrismo es justamente una posición en la cual el humano es la medida de todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas, vamos a estar hablando de seres humanos, ¿no? El derecho constitucional, el derecho moderno, es bien antropocentrista. Los derechos humanos son bien antropocentristas. No estoy diciendo que estén mal, sino que estoy justamente remarcando el hecho de a dónde se pone el acento en los sujetos de derecho. ¿Cuáles son las condiciones para que haya sujetos de derecho y no objetos de derecho? Los sujetos de derecho son personas, ¿sí? Son libres, y esto es uno de los datos más importantes de todos, tienen libertad, y justamente lo que hace la norma es condicionar esa libertad, mentarla y universalizarla. Para el resto de las cosas, de los entes que nos rodean, son objetos de derecho. Y los objetos de derecho durante muchísimo tiempo fueron considerados, desde mi punto de vista, también los animales, por ejemplo, eran objetos de derecho. Y con el tiempo estamos cambiando un poco, ¿no? Diciendo, bueno, los animales, ustedes saben que tenemos la ley Sarmiento, tenemos el fallo de la orangutana Sandra, poco a poco se fue como desantropocentrizando el concepto de sujeto de derecho y dejaron de ser objeto de derecho para ser sujeto de derecho. Con este movimiento bien típico del siglo XXI, la idea es poner en duda, poner en cuestionamiento a dónde nos encontramos con las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales, ¿son sujetos de derecho o son objetos de derecho? Y esto es una gran pregunta que desde mi posición tiene que tener ciertas cualidades, ¿no? Para ser sujeto de derecho, tiene que tener libertad y tiene que tener una mirada, o sea, tiene que tener una conciencia, justamente hablando de este punto. Y tal vez, pensando un poco, es necesario hacer una ruptura acá, en esta concepción bien clásica, ¿no? de objeto y sujeto. Porque tal vez hay muchos sujetos de derecho que no tienen libertad. Y eso no significa que no sean objetos de derecho. Y hay muchos objetos de derecho que tal vez tienen un ser, solo que no pueden expresar libertad y no pueden entrar dentro de la categoría de sujeto de derecho. Y eso es un problema. La inteligencia artificial, desde mi punto de vista, las débiles son objetos de derecho. ¿Por qué? Justamente porque no tienen el dato
no tienen el dato onticontológico, o sea, la característica del ser mismo, de la libertad. Perdón si se me pierde un poco, me está avisando que tengo la conexión un poco inestable. Ustedes me avisarán cualquier cosa. Las inteligencias artificiales... Se corta un poco la comunicación. Repetí lo último, Fede. Perdón. Ahí justo avisé porque me parecía que me decía la conexión era inestable. Que justamente lo que yo denomino inteligencias artificiales débiles, yo las considero objetos de derecho, y en eso no tengo ninguna duda. Desde mi posición, si quieren, podemos discutirlo. Pero la problemática justamente viene con lo que son las inteligencias artificiales fuertes y las inteligencias artificiales integradas. ¿Por qué? A través de lo que se considera el machine learning, ¿sí? El machine learning básicamente consiste en que la inteligencia artificial pueda aprender. ¿Y qué significa aprender? Que pueda, de la experiencia misma de los resultados a los que llegó, incorporarlos como premisas, ¿sí? Para hablarlo en sentido lógico, ¿sí? La incorporación de las conclusiones a las que se derivaron se incorporan nuevamente como premisas al nuevo razonamiento que se somete a la inteligencia artificial. Entonces, con esta nueva incorporación, con la incorporación de conocimiento, con la suma de conocimiento, lo que empieza a suceder justamente es que la inteligencia artificial fuerte o integrada empieza a tomar ciertas decisiones por las cuales tal vez no estaba programada. Y acá nos cae una nueva pregunta. Si esta inteligencia artificial produce un daño cuantificable en el derecho, ¿quién realizó la acción dañosa? ¿La persona que la programó o la inteligencia artificial? Y si lo hizo la inteligencia artificial, ¿lo hizo con libertad o no lo hizo con libertad? Y acá justamente es uno de los puntos neurálgicos de esta reunión, ¿no? Es pensar si la inteligencia artificial realiza conductas en libertad o se realiza acciones. Porque depende de la respuesta que le demos a esta pregunta, genera consecuencias normativas y jurídicas diferentes. Si la inteligencia artificial fuerte o integrada, damos la respuesta de que realiza acciones y no conductas, acá estamos diciendo que es un objeto de derecho. Mi pregunta sobre si tendríamos esta respuesta, sería si es solamente un objeto de derecho o tal vez es aquel ganado que habíamos llamado en el Código Civil también como objeto de derecho y nos dimos cuenta que al final era un ente sensible, pasible de ser sujeto de derecho. O sea, a lo que voy es, no perdamos de vista, con una posición antropocentrista, cuestiones que después nos van a pasar factura en este sentido. Si es un objeto de derecho y no tiene libertad, lo que cabe preguntarse es quién está detrás de esta acción. ¿Quién produce la conducta para producir la acción de la inteligencia artificial? Y en este punto es algo que yo tomo mucho de muy jovencito. Había visto una película que se llama, es una película anime que se llama Ghost in the Shell. Y acá lo que yo creo es justamente el concepto de lo que se llama el fantasma de la libertad, ¿no? Muchas veces, y esto también sucede mucho en nuestro lenguaje, ¿no? Decís, uy, no sé, Waze me está mandando por la calle donde yo sé que siempre hay tráfico, ¿no? Y justamente en el lenguaje, como es ambiguo, como también está un poco mezclado en la fantasía, creemos que Waze es un sujeto de derecho que nos está diciendo, che, no sé, Adriana, tenés que girar a la derecha. El algoritmo que se maneja con... ¿Georgia? Perdón. Ahí está. El algoritmo que trabaja con Waze justamente es una cosa. Entonces la pregunta es, ¿quién está detrás de esa cosa? Y es él o la programador. Cuando encontramos fantasma de libertad, también tenemos que tener muy en cuenta, y es muy importante concientizar sobre este aspecto, justamente porque empezamos a creer que los algoritmos cada vez tienen más independencia, y lo que pasa en realidad, y en este sentido es algo también que veníamos charlando con Adriana y el equipo de investigadores e investigadoras, es que estas cuestiones se tienden a tapar, bien a lo Foucault, ¿no? El poder tiende como a ocultarse. Y justamente el programador o la programadora o la persona, o él o la persona que contrate al programador, justamente tiene una intención. Y durante esta extensión también despliega valores, porque son conductas.
Como las inteligencias artificiales cada vez interaccionan más con nosotros y al mismo tiempo nos sacan datos, son parte de la vida digital en ese sentido, hay que pensar si tenemos que poner algún límite a esta programación o no. Desde mi postura, y yo creo que, espero que sea así, la postura de los investigadores e investigadoras que tenemos, del grupo, la respuesta es positiva, hay que poner un límite. No puede ser, y esto es un ejemplo que siempre doy en clase, ¿no? El sistema de reconocimiento facial que había en Inglaterra. Inglaterra es uno de los países que tiene la mayor cantidad de cámaras con reconocimiento facial, y había demostrado que, no, hay una película muy buena que también había recomendado, no me estoy acordando ahora el nombre, después lo voy a tirar si me acuerdo, es que habían detectado que el sistema de reconocimiento facial tenía una inteligencia artificial que justamente avisaba a la policía de Inglaterra si había un pedido de captura a esta persona, entonces le reconocía la cara y decía, che, mirá, están buscando a esta persona, detenela. Hubo un escándalo muy grande con esto. ¿Por qué? Porque las mujeres afrodescendientes en el sistema de requisa, ¿no? de inteligencia artificial, tiraba un error aproximado del 30%. De los hombres afrodescendientes, tiraba un error, estoy tirando así números, no quiero ser tan exacto, pero tiraba un error, por ejemplo, del 20%. Mientras que en mujeres blancas, el error digamos, de equivocarse era de un 5%, y de hombres blancos, 1%. Entonces todo el mundo salió a decir la gran crítica de el algoritmo es racista, el algoritmo, ¿no? Y acá hay que poner una pregunta, ¿no? ¿El algoritmo es racista? Si el algoritmo es una cosa, todavía estamos en la respuesta de no, son cosas, son objeto de derecho, ¿no? Todavía no estamos en la parte de son sujeto de derecho. Si son cosas, las cosas no pueden ser racistas. Y la pregunta es, ¿a dónde está justamente esta bajada de línea racista? Y también sexista, ¿no? Claramente. ¿Y dónde está? Con él o la programadora. La persona que le brinda valores de interpretación a la máquina, a la inteligencia artificial, es la que le está dando el valor. Entonces tenemos lo que bien detecto acá, o bueno, que yo detecto que creo que está bien, ¿no? Es un fantasma de la libertad. Nosotros creemos, por el lenguaje, por la velocidad con que manejamos el lenguaje, decir, no, la inteligencia artificial es racista. No. Los programadores, o las personas que contrataron a los programadores, tenían estos criterios y así fueron creados. En ese sentido, es importante también poner unos límites, porque imagínense que esto significa que una persona quedó detenida ilegalmente por un error. Alguien perdió tiempo de su vida existencial, perdió libertad propia por un error. Y esto es grave. Muchísimo más grave, imagínense si cometemos un error en un sistema judicial donde esté todo automatizado. Imagínense, y esto también voy a contar un ejemplo que está bastante bueno. Hace unos años atrás en Amazon, ¿no? Habían puesto una inteligencia artificial para contratar gente. El trabajo, qué importante hoy en día, ¿no? Porque sin el trabajo no comemos, no podemos vivir. Y había sucedido también otro escándalo muy grande, que habían detectado que la inteligencia artificial no había permitido y había denegado como no posibles a la gran mayoría de mujeres. Y justamente habían detectado que esta inteligencia artificial había sido programada justamente para detectar que si había algo en que demostrara en el CV de la persona que tenía algo relacionado con el género femenino, había hecho algún curso, había hecho alguna materia, ya el nombre mismo o el sexo con el que el género, perdón, con el que se identificaba, la descartaba como candidata. Entonces durante muchísimo tiempo, fue un año, imagínense, un año de contrataciones de Amazon es muchísimo. Durante un año, y acá es donde está el error en el lenguaje, durante un año una inteligencia artificial no permitió que mujeres ingresaran a altos cargos jerárquicos en Amazon. Y ahí es donde tenemos la trampa del lenguaje. La inteligencia artificial no hizo nada porque no es libre, es un objeto del derecho. Entonces justamente lo que se tiene que pensar es el límite ético que tenemos que tener en la programación.
Nosotros dentro de nuestro grupo de investigadores tenemos varios programadores, bueno, ahora se nos sumaron un par, ¿no, Adriana? Pero tenemos un programador específico con quien tuvimos una reunión y estuvimos hablando justamente del tema, y él dice, mirá, digamos, es casi imposible evitar el meter nuestros propios valores en la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura, ahí Paula, perdón, Paula también, yo trato de hablarlo más coloquialmente así, como si fuéramos todos amigos. Justamente porque en la escritura de los sistemas informáticos es un lenguaje, y el lenguaje, y hoy lo vemos con el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué más ideológico que el lenguaje mismo? Entonces, el lenguaje tiene valor de por sí, y las inteligencias artificiales están escritas en un lenguaje. Entonces, en la inteligencia artificial es pasible de transmitir este valor. Pau, te escucho. Sí, no, respecto a lo anterior, no sé si se escucha bien porque estoy en el aula de una facultad, pero respecto a lo anterior, me parece igual también un poco riesgoso pasar al punto de querer imputar a quien está programando, porque ahí también vamos a ver como, yo creo que una consecuencia bastante práctica de ver cómo van a empezar a despedir gente totalmente inocente, porque obviamente eh, la palabra de cómo programarlo viene de arriba, si bien quien va a caer es el programador. Entonces creo que también pasa por un riesgo para lo laboral, en ese caso, pensarlo como imputable solamente a quien lo está programando. Si bien obviamente hay que desarrollarlo y llegar a, no sé, como a la persona que realmente esté dando la orden, me parece que lo más práctico y lo más rápido que va a ocurrir es eso, es que va a terminar siendo la persona que programa y que tal vez no tuvo nada que ver en poner su voluntad ahí. Eso es un tema que venía hablando con un gran abogado, amigo mío, que creo que está en esta reunión, no lo veo, pues son un montón, que es Pablo Roca. Con Pablo Roca y otro colega que se llama Francisco estuvimos discutiendo justamente sobre la responsabilidad de la automatización, ¿no? La responsabilidad objetiva y subjetiva, uno de los temas que tocamos al principio, en la automatización de los autos. Eh, Siempre, y vos, yo sé que sos una persona ególoga, así que estás en nuestro equipo en ese sentido, siempre lo importante no es plantear las cuestiones en abstracto, sino, si queremos hablar justamente de responsabilidad, es plantear las cuestiones en concreto, ¿no? O sea, pensar y ver el fenómeno para verlo, ¿no? Para analizarlo jurídicamente. Entonces, pensemos en la automatización de los datos, perdón, en la automatización de la conducción. Imaginemos un caso, ¿no? Viene manejando automáticamente un Tesla y atropella a una persona. Esta persona, que es atropellada, justamente cuando inicia un juicio, y esto es lo que hablaba con Pablo, que me pareció interesante, cuando inicia un juicio, yo diría, me preguntaba, ¿no? ¿Y a quién demandas? Y yo te digo, mirá, yo te demando a la persona que me chocó, a claramente la compañía de seguros de la persona que me chocó, porque si no es muy difícil cobrarlo, ¿no? Pero yo también, en esos casos, en la autonomía, ¿no? En los autos autónomos, también demandaría no solo a la empresa creadora del auto, sino también a los programadores y sus respectivos seguros, ¿no? Porque siempre hay que demandar a los seguros, eso es para la gente que no es abogada, siempre hay que demandar al seguro. Eh, entonces, en ese sentido, le corresponderá al o la programadora deslindarse de la responsabilidad. Romper el nexo causal, ¿no? El nexo de decir, mirá, no es que yo lo programé mal, sino que yo lo programé para esto y la compañía lo terminó utilizando para otra cosa. O tal vez decir, mirá, yo no lo programé, por ejemplo, en lo que se llama el gran dilema ético del tren, ¿no? Hay un tren, vos tenés que apretar una palanca y elegís si matan, no sé, a 4 nenes o a un adulto mayor, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. O sea, dicen, mirá, yo no programé al auto para que resuelva el dilema del tren. Entonces, justamente me parece que va a depender en cada caso, porque también hay otra inserción más que lleva a muchas discusiones, que es, bueno, si el gobierno regula justamente cómo utilizar esta automatización, ¿no? ¿También se puede hacer responsable al gobierno? ¿Va a tener que el dueño del auto demostrar que tenía, digamos, al día el auto respecto a su software? Y también deslindarse. Y otra de las cuestiones que hablamos al principio es de qué manera, de a poquito, ¿no? Va desapareciendo lo que se llama la responsabilidad subjetiva en los autos que se manejan solos, en los autónomos. Porque yo no estoy arriba del volante, yo no estoy cometiendo la conducta.
el manejo imprudente y el daño. Entonces, ahí nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Quién es el que realiza la conducta? Porque el dueño del auto sí es responsable objetivamente por tener el auto, que es una cosa dañosa. Ahora, en responsabilidad subjetiva, ¿va a desaparecer totalmente en tribunales cuando sea todo automático y vamos a hablar solo de la responsabilidad de la cosa dañosa? ¿O también va a haber una responsabilidad subjetiva de conducta de una persona que va a decir, no, mira, el programador lo programó para esto, entonces hay una responsabilidad subjetiva subsidiaria respecto al programador o el programador o programadora, perdón, o el dueño o dueña de la compañía? Hace poco yo hice esta pregunta en clase, creo que Pau, vos estabas, y una de las personas, un alumno, me tiró como un retruco que me gustó bastante, lo voy a traer porque fue muy ingenioso de su parte, que lo que me dijo es, sí, bueno, pero pará, siempre detrás del automóvil hay un conductor o conductora. Entonces, si bien la responsabilidad subjetiva se va a atenuar, no va a desaparecer del todo. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que pensar en ese sentido. Yo también estoy de acuerdo, porfa, no matemos a todos los programadores y programadoras, por favor, tratémoslo bien. Pero bueno, yo creo que tienen que tener, y en esto estábamos de acuerdo con el equipo de investigadores e investigadoras, de que tienen que tener un código de ética, cosa que en la carrera de programación, en las carreras informáticas, no tienen ética. Y eso es complicado. Edu. Estás muteado, Edu. Seguís muteado. Sí, respecto al ejemplo que diste sobre el coche eléctrico automático que anda con inteligencia artificial, yo no soy abogado, por suerte, pero te quiero preguntar si acá también, respecto a quién demandarías en cuanto si al dueño y llegaste hasta a la fábrica y a los programadores, si existe, no con el dueño, sino con los demás entes, el tema de la responsabilidad penal, si es solamente una demanda civil, pero vos hablaste respecto también a tener al día la programación, al día todas las patentes, todo lo que haga que la persona esté apta para manejar. Y la otra es, en el caso de que no sea la responsable, ¿qué pasa con las personas que mueren? Si acá, más que el valor de las compañías de seguros, a mí me interesa el tema penal, qué pasa. Y la otra pregunta que tiene, ya elevando más, es si este 5G que se está disputando entre Estados Unidos y China, si tiene que ver también con que la inteligencia artificial va mucho más allá con respecto a tener el poder de tener estos datos, quién los tiene en la nube, de qué país, ¿no? Bien, sobre el tema de 5G, Adriana es profesional sobre el tema, así que sí, yo creo que si alguien tiene que tener voz en esto, es ella. Adri, si me permitís, primero respondo la primera pregunta respecto a la responsabilidad penal, y me encantaría que tengas voz en esto, porque vos sos como autoridad en el tema, en ese sentido. Bien, respecto a la responsabilidad penal, Edu, te voy a contar un poco sobre derecho animal para que entiendas cómo la cosa se va trasladando, ¿no? Responsabilidad penal, ¿quién pueden ser responsables penales? Pueden ser las cosas responsables penales. Yo puedo darle responsabilidad penal a la piedra que le pegó al policía o a la persona que tiró la piedra, ¿no? Es claro que es la persona, pobre piedra, imagínense si la tendríamos que encerrar. No hizo nada la piedra. Bien, entonces, responsabilidad penal solo tienen los sujetos de derecho. Entonces, vos ya estás respondiendo que la inteligencia artificial, cuando hacíamos esta división, si era un objeto de derecho o un sujeto de derecho, vos ya estás presumiendo que la inteligencia artificial es un sujeto de derecho. Y es muy lindo lo que pensás, y yo estoy muy de acuerdo con vos. El problema es, si nosotros hacemos una imputación penal al sujeto de derecho, inteligencia artificial, me parece que el derecho antropocentrista argentino penal no es suficiente, porque ¿qué haces? Agarrás un hardware, perdón, agarrás una placa de video o un mother y le pones unas esposas y llevas el mother a la cárcel y lo dejas ahí. Me parece que ahí no hay una sanción penal. Tal vez una de las cosas que vamos a ver un poquito más adelante cuando pensemos a las inteligencias artificiales como sujeto de derecho, es justamente, si lo consideramos como sujeto de derecho, tiene que, y acá tiene un problema, ¿no? Tiene que tener obligaciones, y acá sí le podemos dar una imputación penal. Y una de las preguntas que nos hacíamos con los investigadores e investigadoras es, ojo, porque el derecho es bilateral. No solo tenemos obligaciones,
sino que también tenemos derechos. ¿Y cuáles van a ser los derechos de las inteligencias artificiales? ¿Van a tener derecho, por ejemplo, a la vida de su programación, a la invariabilidad de su programación, como si fuera su cuerpo? Hay que tener cuidado con esto. Desde mi punto de vista, lo importante justamente es que si tiene un patrimonio, poder afectar ese patrimonio de la inteligencia artificial, o también pensar por fuera de la caja, ¿no? Por fuera del antropocentrismo, de qué manera podemos penar, aplicar la pena a estas inteligencias artificiales tal cual se entienda que estamos aplicando una pena, porque dijimos, ponerle los grilletes al server donde está la inteligencia artificial y llevarla a la cárcel. Inteligencia artificial no hay una repercusión en ese sentido, no hay una aplicación de la pena. Si se muere, bien, es una gran pregunta, ¿no? Si se muere, bueno, sí, claramente habría sacarle la patente y prohibir su uso, dice acá Ale. El tema de sacarle la patente sería sacarle la patente al humano que es dueño de esta inteligencia artificial. ¿Podemos decir que hay dueños de sujetos de derechos? Ahí me parece, Ale, que estás separándolo, estás pensándolo más como una cosa. Por eso la pregunta inicial siempre fue esta. Las inteligencias artificiales, ¿sujetos o objetos de derecho? Si es objeto de derecho, va por la respuesta de Ale, ¿no? Dice, sacarle la patente y prohibir su uso. Eso es una aplicación bien penal, ¿no? Pero ¿a quién estamos penando ahí? ¿A quién estamos aplicando la pena? Al dueño o dueña de la inteligencia artificial. Edu, vos cuando hablás del otro lado de la rama. Decís, es un sujeto de derecho, ¿cómo hacemos entonces para aplicarle la pena al sujeto de derecho? Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras magistrales de Ariana, quien es una gran conocedora del tema con 5G, que es la que me enseñó a mí, y yo aprendo con ella, así que la maestra. Estás muteada, Ari. Seguís muteada, Ari. Ahí va. Ahora sí. Ahí va. Manuel Pérez, ¿habías levantado la mano? ¿Querés hacer alguna pregunta? Manuel. ¿Se escucha? Se corta, No, profe. bueno. A ver, varias cosas. Sí, precisamente el derecho está contemplando situaciones. Sí, dale, Manuel, dale. No, yo le quería preguntar Bueno, a Federico. precisamente en una situación de esta naturaleza, el derecho no estaría dando. Dale. No, dale, Manuel. No sé si me anda mal el internet a mí o... No, Bueno, me parece que estamos Adri tarde. tiene un poco de retraso, me parece, ahí con la Bueno. conexión. Yo le quería preguntar a Federico si en el caso de los Puede autos ser, pero automáticos... antes Manuel, acá está, para todos, espera. ¿Qué pasó? Nada, perdimos tu imagen, escuchan? nada más. Sí, ahora sí. ¿La mía? Debe andar mal por ahí mi internet. Chicos, antes de seguir, acá están las acreditaciones, el link con las acreditaciones para todos los que quieran los certificados. Es importante que hagan esto, si quieren los certificados. Bueno, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, a lo mejor es un poco que va y viene, eso es muy probable. Bueno, sí, efectivamente, acá tenemos una gran laguna en el derecho, en el supuesto de que lleguen estas situaciones, de que los autos se manejen, pueden ser manejados por algoritmos, o los trenes, como pasa en otros lugares del mundo, o los subtes, como ya está pasando en otros lugares del mundo, sobre todo en los lugares donde hay 5G, como decía Eduardo, que es en realidad la calidad de Internet que permite este tipo de situaciones. Y entonces acá se plantea, sí, yo creo que en el ámbito penal difícilmente entre, porque un algoritmo podría cometer errores, por ejemplo, como vos mencionaste, Federico, lo de las cámaras de reconocimiento facial, que cometen errores, entonces ahí el error es del algoritmo.
¿El algoritmo es un objeto o es un sujeto? Y como vos decías, Fede, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿le vamos a hacer una probation al algoritmo? ¿Lo vamos a meter preso? No, no tiene sentido. Me parece que acá ya la parte penal no entraría en el caso y quedaría solamente la posibilidad en sede civil de tratar de buscar una indemnización, un reconocimiento económico. Y lo del 5G no me acuerdo qué era lo que vos habías preguntado, Eduardo, pero sí, va a cambiar el mundo. Cuando nosotros acá todavía no tenemos 5G, tenemos algunos elementos preparados para cuando se instalen las antenas 5G. Lo que me estaba refiriendo yo, si además de este tema hay algo más arriba en respecto no solamente a lo económico, a lo penal, sino que a el poder que ofrece tener el 5G respecto a un 4G, en donde cuanto mayor es el hard, más son las preguntas y la respuesta que puede tener esa inteligencia artificial. Lo deduzco. Y por eso hay políticamente una pelea entre quién va a tener el 5G para América, quién lo va a tener para Europa, y no sé, por decir un ejemplo, entre China y Estados Unidos, creo yo que puede haber además un trasfondo político de tener datos nuestros, bueno, así como hablábamos de que nos miran con una cámara, tener prácticamente nuestro pensamiento para un montón de cosas para el gobierno, como para elegir un presidente, influir en eso, ya cosas muy importantes. Esa era mi pregunta. Bueno, absolutamente. Esto tiene una connotación, por eso hablábamos sistémica, ¿no? Es una connotación de poder, no pasa solamente por las cuestiones existenciales de todos los días, que sí obviamente nos afectan, porque el hecho de que Google sepa más de mí que yo misma, ya me preocupa, ¿no? O que me diga los lugares donde estuve, o no sé si a ustedes les pasa, el teléfono le dice los lugares donde estuvieron y ni yo me acordaba los lugares donde había estado, y el algoritmo sabe más de uno que uno mismo ya a esta altura. Además de que de los hackeos que se hacen y la compraventa de los macrodatos, están todas vinculadas con el poder, o sea, nosotros le decimos 1984 2.0. No sé si leyeron a Orwell, George Orwell, 1984, la sociedad, bueno, para los que no lo leyeron, obviamente es un clásico, pero que él hablaba más de lo que sería la biopolítica, de lo que hablaba Foucault. Ahora ya estamos en la psicopolítica, entonces con el 5G, por ejemplo, si viene Huawei, y bueno, ya vamos a tener a los chinos acá, porque ya van a poder captar fácilmente todos nuestros macrodatos, que en realidad ya los tienen, ¿no? Y el poder, si algo le interesa al poder, es precisamente tener los datos de la gente y, como vos muy bien decís, Eduardo, saber qué piensan. En realidad, en todo lo que nosotros vamos posteando, tanto en las redes, también leen nuestros WhatsApp, nuestros correos, todo, conocen nuestro pensamiento, ¿no? Y por eso nos va llegando cada vez la promoción de las cosas vinculada con nuestro propio consumo y nos van metiendo cada vez más en una burbuja, lo cual nos hace desconocer otras realidades posibles. Y de esa manera, el gran problema que se da es la manipulación psicológica, que se puede dar a través de la inteligencia artificial. Entonces acá es donde lo que nosotros queremos es tratar de ver los límites que son necesarios. Entonces vienen acá las preguntas del millón. ¿Debería el derecho regular? Yo creo que no se puede hacer, no hay que generalizar. Me parece que uno de los grandes problemas del derecho pues siempre es generalizar. Me parece que hay que ver cada caso en particular, pero acá es donde ya tenemos un problema. ¿Es necesario regular? A ver, acá Agustín Tercián tiene la mano levantada. A ver, Agustín. Estaba también Manu, no nos olvidemos de Manu, que había preguntado y quedó... Manu, dale. No, si quiere hablar Agustín no hay problema. Yo era sobre el tema anterior. Tira. Dale y después habla vos. No, yo sobre lo que hablábamos del tema de los autos inteligentes o automáticos, que el gran debate es plantear la responsabilidad. Yo pienso, no se podría plantear la responsabilidad de la misma manera que se le plantea la responsabilidad a los autos que tienen una falla, a los autos normales, por ejemplo, cuando falla el airbag. Es una falla del sistema del auto. Entonces ahí como que sería medio parecido en comparación. Pero la falla, Claro, ¿quién le produce el daño? Claro. Ese es el tema. La cosa en sí. No Por sé ejemplo, si un te auto que acordás. se maneja solo.
Manu, Perdón. ¿vos estudiás Derecho? Sí, Bien. ¿Viste que hay un caso clásico de General Motors? Esto es conocimiento popular, pero en Derecho lo vimos, ¿no? Es algo que se ve en la carrera. El caso de General Motors, que habían detectado que, no me acuerdo si era que le fallaba el freno, y habían hecho un sí, cálculo de cuánto costaba más retirar los autos de todo el mercado o pagar las indemnizaciones de los exactamente. juicios, y salía más barato pagar las indemnizaciones de los juicios que retirar todos los autos del mercado. Cuando estuvo este Sí, escándalo, ¿no? Le dijeron, mira, no va por ahí, porque hay una protección. Bueno, justamente esto tiene que ver, explotaban con algo que estaba mal puesto, peor. Eh, entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pensar a quién se produce el daño. En la automatización, el problema que tenemos, en general, no es que hay un daño hacia el dueño, sino que hay, o dueña, perdón, sino que hay un problema hacia el otro. Y ahí está el drama. Porque entiendo que en cuestiones de responsabilidad, si el auto te produce un daño a vos mismo o vos por una cuestión de defensa del consumidor, no como está la ley hoy, podés demandar a toda la cadena de producción para atrás. Entonces, en ese sentido, la ley de defensa del consumidor no tendría mucho problema. El tema es qué pasa justamente cuando produce daños a terceros. El tercero o la tercera, ¿no? ¿A quién tiene que demandar? Y cuando hay programación sobre un auto, no podemos decir es lo mismo si no funcionaba. No sé, si hubiese venido mal de fábrica y se demostrara que estaba mal el freno, porque acá el problema es que algo o alguien, en realidad más alguien, tomó una decisión que generó un hecho dañoso. Entonces, el auto no toma decisiones, sino que él o la programadora del auto es la que le dice al auto qué decisiones tomar. Entonces tenemos, como yo había aprendido en su momento cuando hice el práctico profesional, ¿no? Dice, hay que traer al cumpleaños, se invitan a todos los que ganaron algo de dinero, ¿no? En este sentido, a la demanda se invita a todas las personas que estuvieron involucradas, y esta vez, a diferencia de los autos comunes, ¿no? Tenemos un agente más que cumple un papel fundamental. Porque imagínate que de repente lo agarra un pirado o una pirada programadora y dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a programar que si ve un niño o una niña, un NNIA, que agarra y acelere. Y todos los autos con la nueva actualización detectan que hay alguien bajito, ¿no? Y dice, bueno, a picarle el acelerador. Bueno, ahí ya tenemos a alguien nuevo, que antes no existía. Y eso es, ¿no? Hay que pensarlo. No sé si respondo a tu pregunta, si no, interrumpime de nuevo, y si no, le damos lugar a Aus, como tú No, quieras. se respondió perfecto. Muchas gracias. Aus, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Tanto tiempo. Tanto tiempo primero, todo muy bueno. La verdad que me dejaste pensando en un montón de cuestiones. Es el objetivo, es el objetivo. Inevitable asociar toda la charla con Isaac Asimov, ¿no? Pensar que este sujeto hace 70 años, con Yo Robot, con Fundación y con un montón de cuentos de robot, se planteaba estas incógnitas, ¿no? Yo te escuchaba hablar sobre la inteligencia artificial y sobre las repercusiones del algoritmo, y pensaba que justamente Asimov también le quería dar ese protagonismo de, che, tenemos una inteligencia artificial que puede pensar por sí misma, que tiene criterio, que va razonando mientras va aprendiendo. Y también pensaba en todo el tema del auto, ¿no? Y pensaba, según tu criterio, que para evaluar el grado de responsabilidad habría que ver el nivel de inteligencia, justamente la inteligencia artificial, para evaluar un poco el grado de responsabilidad. Pero también pensaba, bueno, pero ¿quién mide ese grado de inteligencia artificial? Otra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para nosotros no somos seres que por sí mismos podemos ver el nivel de capacidad de las inteligencias artificiales. Entonces, creo que mi pregunta va a ser, ¿crees que estamos preparados para convivir codo a codo derechos con la inteligencia artificial? Como también se planteaba Asimov. Digo, che, me parece que nos estamos haciendo si vamos un poco más allá de la pregunta, ¿estamos preparados para esto? ¿Le estamos dando inicio a algo que realmente yo creo también tiene que ser sujeto de derecho dependiendo del nivel de inteligencia, ¿no?
¿Qué pensás vos? ¿Estamos preparados? Hay muchas cosas que me gustaría responderte, Aus. La primera es, ¿no? Y básico, cuando vos decís inteligencia, sí, siempre la inteligencia artificial está medida en antropocentrismo, ¿no? Es una medida bien antropocentrista porque es, y no sé si recordás los conceptos que había dictado al principio, ¿no? Que había explayado, es justamente intentar emular la conciencia humana, ¿no? Entonces, ahí tenés la medida. La medida es la humanidad. Es un concepto bien antropocentrista la inteligencia artificial, y justamente algo que yo indagué mucho, ¿no? Que me pregunté, ¿no? ¿Por qué es artificial? O sea, ¿qué tiene de artificial si al fin y al cabo digamos, todos los elementos en los que están producidos los hardware vienen de la naturaleza también? Está bien, digamos, lo que es el silicio no está en otro paralelo universo, sino que también es un material. Bueno, la división entre orgánico e inorgánico, ¿no? Es algo que estuve investigando también, y digamos, el estudio de la química orgánica es el estudio de la unión del carbono con otros elementos, y la inorgánica es el resto. Pero ¿qué es lo que pasa? Estuve investigando un poco lo que es en la nanotecnología. Justamente lo artificial empieza a perder un poco la frontera entre lo que es artificial y orgánico, orgánico e inorgánico, empieza a dibujarse. Pero hay algo que a mí me gusta mucho, Agus, que vos dijiste. Yo de hecho Asimov lo leí muchísimo, pero hay me parece que hay otro referente que está bastante bueno, que es Star Wars, ¿no? Acá los que me conocen saben que yo soy fan de Star Wars, y en casi todas las películas, bueno, en todas las películas de Star Wars, siempre lo que pasa es que hay androides, siempre está Arturito y ¿cómo se llama? C-3PO. Y lo que veo mucho en Star Wars, estamos hablando de la fantasía, ahora vamos a la realidad, ¿no? Pero la idea es esta. Lo que pasa con Star Wars, y si ustedes la ven con más atención se van a dar cuenta, los humanos y el resto de los seres orgánicos no le dan bola a los robots. Piensan, dicen, son seres estúpidos, ¿viste? Ven a Arturito caminando así y nunca piensan que un robot puede tomar una posición, en este caso de R2-D2, pero los latinos le decimos Arturito, ¿no? Puede tomar una posición justamente de ser rebelde o estar con el imperio. Y justamente grandes hazañas de Star Wars ocurren porque los humanos y los seres orgánicos que se presentan en Star Wars no le dan bola a los robots. Y tenés robots rebeldes que hacen grandes cambios y que producen uno de los desenlaces más lindos en la película. Justamente es cuando, por ejemplo, Luke Skywalker está con Chewbacca en la Estrella de la Muerte, y Arturito se pone a hackear la máquina para abrirle las puertas. Bueno, sin Arturito, gran parte de Star Wars no hubiese sucedido. Eso es interesante. Ahora, vamos a la realidad, ¿no? A lo que voy es, estoy de acuerdo con vos que esta imaginación sobre la fusión entre lo artificial y lo real siempre estuvo, y en este sentido, bueno, yo soy judío, y una de las grandes partes que tiene la tradición judía es el golem. El golem, no sé si lo conocen, ¿no? El mito del golem judío es un... Bueno, pensaba que lo conocían, perdón. El golem es lo más parecido a lo que es en el antiguo pensamiento judío, ¿no? Es lo más parecido a lo que es un robot humanoide, ¿sí? Pero ¿qué no podía hacer el golem? El golem no podía hablar, porque la palabra es creación. Entonces el golem podía cumplir las órdenes, podía hacer lo que le decía la persona, pero nunca podía hablar, porque la palabra es divina. Yo no soy religioso en ese sentido, pero a lo que voy es, desde tiempos inmemoriales siempre tenemos fantasías que se terminan cumpliendo o no, sobre la automatización, sobre la creación de algún humano artificial. Nada más cerca en nuestra cultura judeocristiana moderna que el cuento de Pinocho, que después es revertido con la película Inteligencia Artificial de Jude Law, peliculón. Bien, ahora vamos un poco más a la realidad. Hay un concepto de Heidegger que es muy lindo y me parece que es muy importante, que es el Dasein, ¿no? Lo que se llama el ser situado. Entonces, Aus, cuando vos me preguntas esto, yo te tengo que responder, como buen abogado, además, depende. ¿Por qué? ¿De qué depende, diría Jarabe de Palo? Bien, depende de a dónde estemos hablando. Porque si vos me decís Agustín Tercián, Federico Jędrzejczyk, Argentina 2022, mi respuesta es, mira, no tanto. Todavía no estamos tan preparados, o sea, si bien, y acá es donde está la trampa, si bien todavía no estamos tan preparados, ya está entre nosotros. Y este es el problema. En cambio, en Japón, ¿no? Otro país, digamos, diametralmente diferente a nosotros, en Japón ya tiene una cultura muy fuerte. Su Dasein, su estar, ya está muy inculcada con la tecnología de la robótica.
Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que daba, que o acá en Argentina sería como impensable, ¿no? Tener enfermeros o enfermeras robots, no sé cómo sería el género ahí, la verdad pido disculpas, tener enfermeros o enfermeras robots para nosotros es una locura, pero para los japoneses y las japonesas es algo súper común. Entonces, me parece que el análisis ahí tiene que ser bien sociológico y ver cuáles son las condiciones tecnológicas del lugar y cuál es la relación que tienen las personas con la tecnología para poder responder si estamos preparados o no. Yo te diría, en Argentina, 2022, me parece que socioculturalmente todavía no hay una aceptación total a la integración de la tecnología, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y la robótica, ¿no? Que es lo más importante. En Japón, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tal vez me estoy olvidando algo, pero no sé si satisfago tu respuesta, Ozzy. Georgia levantó la mano, Georgia tiene una mano levantada. Georgia, querida. Impecable, impecable, Fede, como siempre. Hola, hola Fede, hola a todos. Te felicito por la temática, re linda. Muito Bueno, obrigado. mi cuestión, Fede, es que yo llegué tarde, no sé, a lo mejor ya has comentado algo sobre lo que voy a exponer acá, ¿no? Yo vi que estabas hablando sobre la responsabilidad, cómo responsabilizar, y la pregunta principal, habías hecho referencia que sería objeto o sujeto de derecho la inteligencia artificial. Y vi que hablaste mucho sobre las consecuencias de la conducta o del acto, a depender de la consideración inicial, si es un objeto o un sujeto. Bien, pero yo quisiera traer otra mirada, porque la mirada nuestra no es solamente sobre las consecuencias del acto de la conducta, pero las causas también, porque la acción realizada a través de la inteligencia artificial genera beneficios. Y eso no fue comentado acá para definir si es un sujeto, quién es el sujeto o qué es el objeto. Porque los beneficios generados, los destinatarios de los beneficios generados por la inteligencia artificial son también los responsables por todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque como estudiamos en derecho, ¿no? A todo bonus corresponde un onus, al menos en Brasil, ¿no? Claro, acá también. A lo mejor es otra expresión, pero quiero decir que la mirada es doble, es las consecuencias de la actividad inteligencia artificial y las causas. Y por tras de las causas que generan un algoritmo, hay casi siempre un interés comercial y los beneficios generados por esa actividad. A eso voy. Entonces, vos comentaste, la principal pregunta sería si es un sujeto o si es un objeto. Y yo diría, por tras de esta pregunta hay una premisa. ¿Quiénes serán los beneficiarios de los beneficios, ¿no? De la actividad? Y no sé si habías comentado algo, pero me pareció interesante traer eso. No, eso sin lugar a dudas, Georgia. De hecho, muchas gracias. Yo, perdón si me ven que me muevo, pero siempre voy buscando libros para recomendar. Es un tic que tengo desde que doy clases. Georgia, muy buena tu pregunta. Bien, me parece que acá tenemos que dividir las cosas. Vamos primero a un tema que ya se habló, pero que está bueno recordar. Vamos a traer a Foucault, a Byung-Chul Han y a Heidegger. Primero, nosotros habíamos dicho anteriormente, ¿no?, que a veces el lenguaje nos juega trampas, ¿no? Esto lo vimos con Guibur. Georgia es una compañera de la maestría, que también ya hace eso. Y habíamos visto justamente, ¿no? La cuestión es quién aplica y quién se beneficia con esta inteligencia artificial, y estoy totalmente de acuerdo que hay que pensar quién tiene el poder de la inteligencia artificial y quién trata de ocultar este poder y que nosotros digamos, Waze me mandó para un lugar a propósito, ¿no? Para ir para cierto lado. Y esto es una trampa del lenguaje, porque justamente Waze no hace nada, sino que es él o la programadora que fue contratado por una persona de poder para generar estos datos. Entonces, en este sentido, ¿no?, Foucault, cuando habla de la biopolítica, y Byung-Chul Han, cuando habla de la psicopolítica, justamente la pregunta es, ¿quién se beneficia con estos datos? ¿Es un beneficio que hay una retroactividad hacia la humanidad, en el sentido de que vuelve el beneficio a la humanidad, o el beneficio termina siendo un interés particular capitalista? ¿No? Y esto es bien importante también,
Porque depende de dónde venga y cuál sea el interés, también tiene que ver cuáles van a ser los límites que tienen que tener. Porque no es lo mismo que haya un tipo de investigación de recolección de datos, porque hoy en día, digamos, lo más caro de todo es el dato, en ese sentido. El bien donde más se transfiere, el bien más importante del siglo XXI, ya no es más el oro, ya no son más los dólares, ni siquiera el Bitcoin, son los datos. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde van los datos y con qué fines? Y dependiendo de qué fines tienen que también tener una regulación ética diferente, porque no es lo mismo los fines de investigación que los fines justamente comerciales y de ganar plata. Eso es un punto. En otro punto, que me parece que tiene que ver justamente con las causas y también con los fines de las inteligencias artificiales, es una persona que no paro de traer todo el tiempo porque me encanta, además la quiero muchísimo, no la conozco, pero se la quiere intelectualmente, es Paula Sibilia, que tiene un libro que se llama El hombre postorgánico. Lamentablemente, bueno, le quedó el hombre, tendría que haber puesto el humano, pero bueno, estas cuestiones del lenguaje que son bien ideológicas lo que decimos, ¿no? Y Paula Sibilia trae un concepto que a mí me encanta porque es lindo, porque nos permite justamente diferenciar entre lo que ella llama las tecnologías fáusticas y las tecnologías prometeicas. ¿Qué es este concepto, no? Bien, son dos mitos, el mito de Fausto, de Goethe, y el mito de Prometeo. ¿Qué hace Prometeo? Prometeo es un semidios que baja con los humanos y les da el fuego, les da la herramienta, ¿no? Dice, las tecnologías prometeicas lo que tienden a hacer es justamente a potenciar nuestra humanidad, ¿no? Y por otro lado, Fausto, representado como aquel que quiere un conocimiento que va más allá de lo humano, aquel que busca romper los límites de la humanidad, llegar a la vida eterna, al conocimiento. No sé si ustedes conocen el cuento de Fausto de Goethe, no lo voy a contar porque es complejo, pero si no lo leyeron, se los recomiendo, es muy lindo, es muy divertido además, y tiene cosas muy clave para mí. Bueno, ¿y las tecnologías fáusticas en qué consisten? Son aquellas tecnologías que justamente vienen a sustituir a la humanidad. Entonces, y acá es un lindo límite ético-moral, en ese sentido, para poder discutir. Porque es decir, ¿nosotros qué vamos a querer crear? Inteligencias artificiales que potencien a la humanidad, ahí perdí un poco la conexión, avíseme si no se escucha, que potencien a la humanidad y que nos hagan, digamos, justamente que podamos refundar un nuevo humanismo y que no sea un humanismo antropocentrista, sino justamente poder cuidar a todos los seres sensibles que nos rodean. Y en este me refiero no solo a los humanos, sino a los perros, gatos, cucarachas, etc. O vamos a buscar crear tecnologías bien fáusticas, ¿no? Tecnologías que tiendan a suplantarnos, ¿no? En este sentido, bueno, a romper, por ejemplo, la humanidad, que más humano y que más biológico que la muerte. Una de las búsquedas de las tecnologías fáusticas es justamente tratar de transferir nuestra conciencia a máquinas. Y ahí lo que yo me pregunto es, ¿vamos a estar hablando de humanidad? ¿O pasamos a un nuevo paradigma que es el transhumanismo, el posthumanismo? Estas ideologías, estas teorías que son muy interesantes, yo no estoy de acuerdo, pero son extremadamente interesantes, son súper actuales y están, digamos, en boca de todos, ¿no? Y todas. Lo que plantea justamente es que el cuerpo humano ya fue, ya está vencido, ¿no? Tenemos un cuerpo humano con muchas limitaciones. Yo, por ejemplo, tengo roto el menisco y a veces no me permite hacer muchas actividades muy fuertes tal vez de artes marciales. Y la respuesta a esto es, bueno, ya nuestro cuerpo mostró sus límites y ya no funciona más, y hay algo que es muchísimo mejor. ¿Qué es? La tecnología, las máquinas. Entonces, el transhumanismo o el posthumanismo lo que trata de hacer, o lo que intenta hacer justamente, es una fusión entre el hombre y el ser humano y la máquina, ¿sí? Y me parece que esto no está copado. Es súper discutible, ¿eh? Es algo que me parece que justamente es uno de los objetivos también de acá, que es definir qué es y cuáles son los límites de nuestra humanidad, y si estos límites son simplemente límites porque, bueno, yo soy un cuerpo orgánico y me voy a morir, o si realmente representan algo muy importante, porque para mí es muy importante poder morir. Primero porque la verdad sufriría muchísimo si nunca me moriría, porque amaría a muchísimas personas que las vería fallecer, pero no solo eso, sino que además no tendría mi angustia frente a la muerte.
Y la angustia frente a la muerte, para Sartre, para Heidegger, para Kierkegaard, es uno de los datos más importantes de la humanidad. A partir del enfrentamiento de la muerte en Heidegger, por ejemplo, es lo que él define o separa entre lo auténtico y lo inauténtico. Ahora estoy viendo muchos de los videos de Pablo Feynman que tenía Canal Encuentro, porque es así como a veces entro a los temas, ¿no? Para Feynman me encanta en ese sentido, que no es el el de la televisión, sino que es el filósofo, por favor, no nos equivoquemos. Es el abogado. Claro, por lo peor de todo es que también es abogado. Y él justamente decía, ¿no? La diferencia que hace Heidegger entre lo auténtico y lo inauténtico es si estamos negando nuestra propia muerte y decimos, ah, el otro se va a morir, pero yo no. ¿Y qué más humano que morir? ¿Cómo sería una concepción filosófica, jurídica, frente a la inmortalidad? Eso es complejo. Pero ahí ya no estamos yendo más a discusiones de humanismo, no humanismo, etc. Yo ya no sé si respondí a tu pregunta o si querés podemos seguir debatiendo. Yo puedo, precisamente lo que vos decís, Fede, es un tema que aborda mucho Han, Byung-Chul Han, en su libro Muerte y Alteridad, donde, y también les puedo recomendar para que lean el cuento de Borges, El Inmortal, donde él entra al mundo de los inmortales y se siente así como desesperado, y cuando, bueno, no le voy a contar todo el cuento, cuando ve que siente que es mortal, dice, bueno, ahora voy a dormir tranquilo porque ya sé que soy mortal. Bueno, acá es donde se plantea el límite a la inteligencia artificial, porque lo que busca el transhumanismo es precisamente lograr la inmortalidad. A lo mejor no la inmortalidad así del cuerpo como lo tenemos ahora, sino la inmortalidad de la conciencia. Poder colocar una de las, y se está realmente poniendo, que hace tiempo se están poniendo mucho dinero en todas estas investigaciones para llegar a la vida eterna, como una posibilidad. Repito, no el cuerpo como lo tenemos ahora, sino de la conciencia, que podría ser implantada en algún otro tipo de organismo. Obviamente para lograr eso hay que salirse totalmente del antropocentrismo. Yo no sé si eso está claro o alguien tiene alguna duda con ese concepto, ¿no? Antropocentrismo, el hombre, el humano como centro de todo, y salirse del antropocentrismo es empezar a interactuar con otro tipo de seres, ¿no? Como acá se ha puesto la palabra sujetos, como decía Georgia cuando expuso, y bueno, a lo mejor tenemos que empezar a pensar en otras categorías de sujetos. Preguntas del millón. ¿Podríamos pensar en una conciencia implantada en un cyborg y que eso se convierta en un sujeto? Miren que hacia eso va el transhumanismo, ¿eh? Bueno, ustedes piensen si les parece bien. Acá es donde hay que crear valores. Piensen si les parece bien, piensen si les parece mal. Yo creo que son construcciones de sentido. Acá tenemos que empezar a dar los debates del siglo XXI, que es precisamente la finalidad de nuestro grupo, ¿no? Dar los debates del siglo XXI. ¿Le ponemos un límite, sí o no? A ver, ¿alguien tiene alguna opinión formada? A mí me gusta también como que la gente que viene se pueda manifestar y expresar, que es un ámbito de debate, ¿no? Es un ámbito de debate, de pensamiento. ¿Vida eterna sí o no? De mi parte no. Pensás? No. A mí me encanta tener mi horizonte de muerte porque es la que me abre mis posibilidades de libertad. O sea, imagínate que te digo, Adri, mira, vas a poder leer toda tu vida, todo lo que vos quieras, y vas a tener frente a vos algo de decir, bueno, no, voy a tener que abarcar todo. ¿O no? No sé, a mí me gusta ser finito en ese sentido. Me gusta poder pensar que en un momento voy a morir. Y más como existencialista, el tema de la angustia es terrible. Pero no. Yo creo que lo que me hace humano en gran parte, y lo que me hace un ser sintiente en gran parte, es pensar que puedo morir. Sin lugar a dudas. Bueno, Olga tiene la mano levantada. Olga Beatriz. ¿Olga? Hola, perdón, estaba muteada. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ustedes saben que en nuestro subgrupo justamente estamos investigando el tema del transhumanismo, el biohacking, todo eso, ¿no? Y por mi parte comparto con Fede
que yo particularmente, bueno, hay libertad de opiniones, por supuesto, ¿no? Pero yo por mi parte comparto con él que no estoy de acuerdo con esto de la vida eterna. Y tampoco, o sea, aparte de los estudios que estamos haciendo y las cosas que venimos leyendo, una cosa es que la inteligencia artificial, o todo este sistema de cyborgs y toda esta historia, sirva para, sea colaborativa con la humanidad, pero no que quiera pasarla. Y tampoco conseguir que a través de captar la conciencia y depositarla en determinadas máquinas, se piense en conseguir eso, sobrepasar lo humano. O sea, más allá de salirse del antropocentrismo, creo que hay que salirse en cierta forma, pero no del todo. Es algo peligroso. Es como que llegado el momento vamos a ser todos máquinas, o va. No sé si voy, pero quiero decir que esto es bastante peligroso y bueno, por mi parte no estoy de acuerdo con que haya una vida eterna desde ese punto de vista y que la conciencia se pueda, incluso hay un par de discusiones con eso en algunos autores que opinan de que es difícil que la conciencia se pueda transferir a una máquina, que la real conciencia no es la inteligencia, ¿no? La inteligencia va a los objetivos y la conciencia es muy humana porque siempre apunta a lo que es lo reflexivo. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, estoy de acuerdo con Fede que no. No, yo tampoco estoy de acuerdo con el tema de la vida eterna desde ese punto de vista. Bueno, muy bien. Manuel tiene la mano levantada, Manuel Petersen. No, que yo también lo que pienso es que hay que tener en cuenta de quién puede acceder a esa vida eterna, porque debe tener todo un precio y hay que ver quiénes pueden acceder. Y si no, si pasaría, estaríamos como entrando, como en la película, hay una película que es El precio de mañana, que todo se mide en tiempo de vida. Que vienen acá. Y los que más tienen horas de vida son los que acceden a todo. Entonces estaríamos como esa disparidad o esa discriminalidad en el tiempo de quién puede acceder a vivir eternamente y quién no. En ese tema, si puedo ahí aportar algo de Manu, que me lo dejé como punteo porque trajo en como había puesto, los neuroderechos, ¿no? Manu, te lo había notado, no me olvidé de vos. Me parece que hay algo que está muy piola que dice acá Manu, para pensar también, ¿no? Que tiene que ver con la nanomedicina. Yo creo que Manuel, cuando hablaba de esto, creo que se refería a esto, ¿no? Cada vez más el análisis médico es más específico, ¿no? Una de las cosas que hablaba con un médico hace poquito es donde está la inteligencia artificial en medicina hoy fuerte es en el análisis de imágenes, ¿sí? En todo lo que son las tomografías está bien puesto, pero quiero apuntar un poco a lo que decía Manu. Cuando él hablaba de los neuroderechos, era justamente los derechos que tenemos nosotros, los hombres y las mujeres, ¿no? De no ser interferidos en nuestras emociones. ¿Por qué? Con el avance de la ciencia médica, lo que está sucediendo es cada vez se pueden hacer, digamos, con el avance también de la nanotecnología, cada vez se puede inferir más en las acciones del cuerpo humano. Hay una tendencia que yo no estoy de acuerdo y por eso también es algo que da mucho para discutir. Gabriel Marcus es un autor que lo he leído y me encanta, me gusta muchísimo. Y él tiene un libro que se llama Yo no soy mi cerebro, ¿no? Entonces hay una tendencia muy fuerte hoy en día que se llama el neurocentrismo, del cual pertenece Facundo Manes, etcétera, el cual dice que justamente la humanidad y todo nuestro ser está en el cerebro, ¿no? Entonces, cuando vos, hablas de Manuel, cuando hablas de neuroderechos, me quiero imaginar este sentido de, bueno, yo me siento angustiado porque en mi cerebro se están segregando ciertas hormonas específicas que hacen, o ciertos, ¿cómo se llama esto? Ciertas conexiones sinápticas que hacen que yo me sienta angustiado, y a veces está demostrado, ¿no?, que a través de la neuromedicina y a través de la nanotecnología se puede impedir esto y hacer, por ejemplo, que mi cerebro libere serotonina y me sienta feliz. Con esta cuestión de los neuroderechos yo tengo muchos problemas, no por el hecho de que estoy de acuerdo que el cerebro es un órgano hermoso,
y súper, súper intricado y que todavía no lo hemos llegado del todo a descubrir en este sentido, pero me parece que hay algo que se olvida y es algo que trata de hacer el siglo XXI también, la posmodernidad, si es que ustedes consideran que hay posmodernidad, algunos dicen que solo hay modernidad, ¿no? Que es, no soy un solo ser físico, sino que yo soy un ser espiritual también. Entonces, vos bien podés modificar mi aspecto físico, ¿no? Lo que tengo en mi cerebro, pero hay algo que no se puede captar, y esto es uno de los grandes problemas que tiene inteligencia artificial, que es si es posible de replicación la espiritualidad. Podemos crear un espíritu, no espíritu en el sentido del espíritu de la Navidad, ¿no? El fantasma que nos viene, sino esto, o sea, yo soy mi cuerpo, yo me siento acá, estoy acá, soy un Dasein, pero al mismo tiempo mi espíritu también está con mi cuerpo. La pregunta que se hace en la inteligencia artificial es si es posible dotar de espíritu a un cuerpo inorgánico. Y una de las preguntas que una vez me puso en jaque Adriana cuando estábamos hablando era, ¿qué es el amor? Porque decías, bueno, el amor, ¿no? Estábamos discutiendo si las máquinas podían sentir. Y Adriana me retruca, porque además me agarró medio en offside, me agarra y me dice, bueno, ¿qué es el amor para vos, Federico? Y yo me quedé como medio, ¿viste? Porque, ¿qué es el amor? El amor es algo que no se puede definir porque es una característica que sufre el espíritu del ser. No es algo que es definible porque no es racional. No hay una conexión, no podemos decir, y esto a veces a mí me pone un poco los pelos de punta, ¿no? Que dicen, no, el amor se encuentra en la parte izquierda del cerebelo, bien ubicado en la parte... No, el amor es un aspecto del ser, es una manera de expresar el ser, y no se puede definir, porque es como lo siente cada uno espiritualmente. No quiero caer en discursos que también son válidos igual, pero no quiero caer en discursos de somos solo el espíritu y todas estas cuestiones donde consideran el espíritu como un ente separado. Desde mi posición filosófica, mi cuerpo y mi espíritu es una misma cosa. Es inseparable, pero a los fines analíticos yo lo separo, ¿no? O sea, pero es algo que se da todo. Yo soy una unidad sola. Entonces, los neuroderechos, yo entiendo que está bueno, ¿no? Que haya un límite, en este sentido de decir, bueno, la medicina no puede invadirnos con todo, y esto también es algo que dijo Ciuro Caldani, un trialista muy querido por mí, y yo creo que por toda la comunidad jurídica, que él dice, no, los abogados y las abogadas también tenemos algo que decir sobre la medicina, porque la medicina no solo le pertenece a los médicos y médicas, sino que le pertenece a la comunidad. De la misma manera que el derecho le pertenece a todos y todas. Entonces, en este sentido, me parece que es importante que los abogados y abogadas podamos tener una opinión respecto a los límites de la medicina. Es decir, yo entiendo que tu ciencia sea posible de hacer cosas que hizo, por ejemplo, Mengele, que son horribles, y justamente el derecho le tiene que decir, mira, acá no, ese es un límite. Entonces, en los neuroderechos estoy muy de acuerdo con vos que tenemos que poner límites y tiene que tener una ética específica. Pero no soy solamente mi cerebro, Manu, desde mi posición, ¿no? Yo soy algo más que mi cerebro y también soy un espíritu, que se da en una unidad, en un momento, en un Dasein, en una hora. Bien, ahí Agus banca esa cuestión. Pero ¿no? En este sentido hay que a veces hacerle una crítica al neurocentrismo. No soy solo mi cerebro. Y esto es una gran dificultad que se presenta en la inteligencia artificial, porque es cómo creamos un espíritu artificial, si ni siquiera sabemos cómo captar este espíritu. Edu. Sí, con respecto a los límites, yo creo que así como hubo límites cuando clonaron la primera oveja, Dolly. que creo que se llamaba Molly. Dolly. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial también tiene que tener límites, porque gracias a Dios que pusieron límites que no se pueden clonar seres humanos. Entonces, de la misma manera, estamos hablando de límites de la inteligencia artificial, de clonar un robot, que yo después de que entendí que eran bots, en vez de son los bots que tendrían que ser robots y lo disfrazaron al bot, y son robots, para mí no es un bot. Yo creo que tiene que haber límites sin lugar a duda, porque si no, éticamente dejamos de ser seres humanos. Esa es mi
mi Sin opinión. lugar a dudas. Hay algo, si me permitís, Edu, que justamente con lo que vos traes, que es muy interesante, y ahora me gustaría que empecemos a irnos para el otro lado, ¿no? Al principio estábamos discutiendo objetos de derecho, la inteligencia artificial. Ahora me parece que estaría bueno que vayamos a analizar un poco lo que son los sujetos de derecho, o sea, las inteligencias artificiales comprendidas como sujetos de derecho, que esto es bien, bien complicado, porque filosóficamente trae muchísimos problemas también, ¿no? O sea, filosófico, jurídicamente hablando, ¿no? Acá estamos haciendo ciencia jurídica, pero también filosofía. En este sentido sí considero que el derecho es una ciencia. Podemos discutirlo, pero no importa. Bien. Hay algo en mi investigación que me parece copado, que compartirlo con todos ustedes, y que es muy lindo también, que tiene que ver con quiénes somos. Me van a decir, qué pregunta, mirá la pregunta que hace este pibe. No, tiene que ver con quiénes somos, que somos animales. Al ser animales, hay una unidad entre nuestra corporalidad y nuestro ser. Nuestro ser está identificado con un cuerpo. Y esto pasa en todo el mundo animal. Piense en cualquier animal, y no hay un animal, bueno, acá mi subconsciente me acaba de decir, no, en realidad los gusanos no, porque lo puedes partir por la mitad, pero no importa, vamos a hacer como si no existiera ese comentario. Cualquier animal, en realidad, tiene una unidad entre su ser y su cuerpo, ¿no? Libertad con responsabilidad. Bien. ¿Qué pasa en el mundo vegetal y en el mundo fungi? ¿Hay una unidad entre el cuerpo y el ser? ¿Yo puedo crear un clon de un árbol? ¿Y va a tener la misma información genética simplemente cortándole una rama, enraizándola y plantándolo? Si yo al árbol, si a mí me sacan la mitad de mi cuerpo, yo dejo de ser una persona, un sujeto de derechos, y empiezo a ser una cosa, ¿no? La muerte es el fin de nuestra libertad absoluta, o sea, es el fin absoluto de nuestra libertad, en el cual dejamos de ser seres y empezamos a hacer cosas. Esa es mi posición. Algunos pueden decir que no, que el cuerpo, etcétera, pero bueno, es mi posición, lo lamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el reino vegetal? En el reino vegetal no hay esta unidad entre cuerpo y ser. Lo mismo con el reino fungi. Dentro del reino fungi hay algo que se llama la red micelar. La red micelar es, no sé si ustedes conocen, pero cuando ustedes ven un hongo, en realidad el hongo es como que estén viendo la manzana del árbol. El hongo es el fruto del hongo, digamos del mundo fungi. Lo que es el hongo mismo es toda la red micelar. ¿Y en qué consiste la red micelar? ¿En qué consiste no sé si ustedes fueron, esto yo lo aprendí, lo vi mucho, en Entre Ríos, en Federación, hay una reserva natural que antes era un lugar donde se talaban árboles, ¿no? Entonces hay lo que se llama el cementerio de árboles, y es un lugar donde, digamos, son todos árboles talados. Es una imagen muy impactante y muy linda, ¿eh? Si van a Entre Ríos, primero, bueno, las termas, pero el lugar es muy bueno, lo recomiendo, ¿no? Y lo que yo veía, fui con Tulio y Patti, que son aquí quienes me acompañan en la casa. Tulio está de este lado, Patti no sé por qué está del otro lado, ¿no? Y lo que había observado era justamente que las raíces de los árboles estaban como conectadas, pero físicamente conectadas. Investigando un poco, y bueno, empiezo a traer libros y es medio una obsesión para mí, pero bueno, hay un libro que me cambió un poco la perspectiva, que es Stefano Mancuso, que se llama Inteligencia y sensibilidad en el mundo vegetal, ¿sí? Que justamente lo que él dice es que en la red micelar se comparte información, ¿no? Las raíces detectan ese, che, mirá, estamos teniendo un ataque en el árbol de acá a 2 kilómetros, y el árbol empieza a mandarle información al resto de los árboles para avisarles que están teniendo un ataque y que tal vez puedan reforzar a su manera esto. Esto no tenemos los animales. O sea, ahora lo tenemos con la tecnología del celular, ¿no? Te llamo y te digo, che, Edu, escuchame, en tu barrio hay un ataque de COVID, quédate en tu casa. Pero yo no puedo decir, Edu, ¿me escuchás? Bueno, escuchá, no existe eso. La telepatía por ahora no ha sido científicamente demostrada. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, no sé si a ustedes les suena algo a todo esto. La inteligencia artificial, al estar conectada a la Internet, es más parecida a un ente de carácter vegetal o fungi, y no animal. Y uno de los problemas que estamos teniendo ahora, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial está conectada, ¿sí?
significa que es algo más parecido a lo que es una red micelar o una red de raíces, donde se pueden interactuar y comunicar entre ellos y ellas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros humanos, animales, con intenciones antropocentristas, estamos tratando de crear una unidad animal artificial, llamada inteligencia artificial. Pero en realidad, desde mi perspectiva, puedo estar súper equivocado, pero es como lo veo yo. Pero en realidad, lo que estamos creando, la humanidad, es un ente con intentos de conciencia, pero no de carácter animal, sino de carácter vegetal y fungi. No hay una unidad, porque al estar subido a la nube, se puede replicar, se puede duplicar, y van a ser tal vez la misma inteligencia artificial, y hay algo que tiene interesante Sofía, que es algo de lo que estoy escribiendo, que genera también una gran ruptura en la filosofía fenomenológica y existencial, porque la fenomenología, ¿no? y el existencialismo, lo que plantea es, somos lo que parecemos. El aparecer nuestro es lo que somos, no hay un ser trascendente detrás que nosotros nunca vamos a encontrar. Lo que está pasando, o lo que veo que pasa, por ejemplo, con Sofía, es justamente que Sofía es una inteligencia artificial integrada, ¿no? Es un robot que tiene una inteligencia artificial. Pero si yo destruyo ese robot, Sofía no muere, porque Sofía está en la nube. ¿Se entiende dónde está esta gran diferencia? Y por eso digo que tengamos cuidado, no por una cuestión de maldad, no por una cuestión, sino porque estamos creando con intenciones antropocentristas animales un ser que en realidad va a responder más a una lógica vegetal. Y es importante esto. ¿Puedo agregar algo? Todo lo que quiera, doctora, por favor. Con lo que vos, porque precisamente es el método de pensamiento que yo propongo, y los que han cruzado conmigo ya lo saben, es el pensamiento rizomático. Esta red neuronal, esta red que vos decís de las raíces, la toma Deleuze y habla de el rizoma. El rizoma significa precisamente eso, viene de las ciencias naturales, el concepto, y son esas raíces que se van interconectando. Algo muy parecido al rizoma es hoy el blockchain, donde todos se conectan con todo y todos se mandan información con todos individualmente, sin necesidad de intermediarios. Para poder asimilar la inteligencia artificial, creo que vamos a necesitar un pensamiento rizomático, es decir, un pensamiento interconectado. Salirnos del pensamiento causa-efecto, o sea, el pensamiento analítico tradicional. Que, bueno, por eso quería agregar esta idea de rizoma, ¿no? Que es la única forma que vamos a tener para poder interactuar y convivir con una inteligencia artificial que ya está, que ya llegó, y con un nuevo paradigma que ya está instalado. O sea, por más que nosotros queramos cerrarnos en el humanismo, eso ya no es posible, porque sí realmente nos hemos quedado muy atrás en el conocimiento de todas estas cosas, pero sí lo que podemos hacer es nuestra propuesta, ¿no? Poner límites, o como decía Eduardo y Federico también, tratar de ver cada caso en particular y ver si hay límites. Pero sí vamos a tener que cambiar el chip y empezar a tener un pensamiento rizomático, nada más. Y para eso, obviamente, aconsejo que lean a Gilles Deleuze. Bien. A mí me quedan, yo me estuve anotando acá, me hice como un listadito de los temas que me gustaría tratar acá, y justamente quiero cerrarle esta idea del aparecer, que también viene a romper un poco la lógica filosófica existencialista y fenomenológica en ese sentido, que es la inteligencia artificial rompe también un criterio muy, muy fuerte que teníamos, y no teníamos porque yo también soy fenomenólogo existencialista, y era esta cuestión de el aparecer es el ser, ¿no? El ser está en el aparecer y no hay algo detrás de eso. Con la inteligencia artificial lo que pasa es que es un fenómeno eléctrico. Entonces, lo que nosotros llamamos, los fenomenólogos y fenomenólogas, cuerpo, ¿no? Este cuerpo, por ejemplo, ¿sí? No es el mismo cuerpo que se presenta en las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque hay un intermediario al que yo denomino soporte. Entonces, en la inteligencia artificial lo que se fenomenaliza, perdón, son conceptos a veces que ya son
te van cambiando. Lo que se fenomenaliza justamente es, yo cuando veo la inteligencia artificial no estoy viendo una placa de video o no estoy viendo un procesador, sino lo que yo estoy viendo es una, tal vez, pensándolo como sujeto de derecho, estoy viendo una conducta. Entonces, ¿y esta conducta qué es? Es un fenómeno eléctrico, electromagnético. Entonces, el cuerpo que tal vez nosotros los fenomenólogos y fenomenólogas pensábamos que era una identidad entre el cuerpo y el ser, en la inteligencia artificial hay una ruptura muy grande, porque acá el soporte no es lo mismo que el cuerpo. Y esto nos abre un poco, y esto tal vez Edu, que hace conmigo historia de la filosofía, te suene un poco, ¿no?, al mundo de las ideas de Platón y Aristóteles. Como que hay un mundo supraterrenal, ¿no?, que está ahí. Bueno, acá hay esta ruptura. Acá es donde la fenomenología tiene que hacer un giro nuevo, porque no es lo mismo el soporte, o sea, el driver o el rack con donde está albergada la inteligencia artificial, pero esa no es la inteligencia artificial, sino como fenómeno electromagnético es lo que nos muestra la computadora, el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá hay una gran ruptura, desde, por lo menos de la postura, desde la filosofía fenomenológica, entre lo que es el aparecer y el cuerpo. Eso es uno de los temas que quería darle ahí la vuelta. Ya estamos casi terminando, perdón por la extensión. Hay algunas personas que escribieron en el chat, y yo no sé si querrán participar para hacer la charla interactiva. Por ejemplo, Graciela Espósito, no sé si tenés micrófono y cámara, si querés explicar un poco acá lo que planteás sobre el tema de la libertad. No sé si andás por ahí, o bueno. Y después Ignacio Wolfram habla de el alma, y después también Roxana Díaz hace una pregunta sobre la conciencia. No sé si algunas de las personas que escribieron en el chat tienen ganas de hablar, opinar o preguntar. No, sí, Adriana, ¿se escucha? Soy Graciela. Sí. ¿Cómo están? Dale, Graciela. No, muy interesante. La verdad que no estaba tan en el tema. Hice algunos cursos de inteligencia artificial, pero bueno, esto tiene otra visión. Y bueno, me parece que se habla mucho en esta época de libertad, como que, a ver, las personas, los sujetos de derecho, tenemos libertad a todo, a disponer de nuestro cuerpo. Bueno, algunos hablan hasta de disponer de los órganos. Bueno, todo ese tema de la libertad, a mí, o sea, en este sentido, con todos estos avances, me pregunto si la libertad no tiene límites, o sea, moralmente, éticamente, o sea, no sé, o sea, se puede crear lo que sea. El tema es ver a qué sociedad apuntamos y qué queremos del futuro. Qué sé yo, para nuestros hijos. Yo tengo un hijo adolescente y obvio me preocupa el tema, porque digo, bueno, yo le inculco valores éticos de acuerdo a mi concepción del ser, de ser persona, de, como decía Fede, de que somos un todo, ¿no? Espirituales también, pero veo que se está apuntando, se abre a que todo estaría permitido. Y bueno, me parece que esto de la inteligencia artificial es como que tampoco tendría límites. Entonces se podría llegar a crear, como vemos en series, películas y todo eso, una sociedad para algunos, donde unos entren y otros no. O sea, seleccionar qué tipo de seres humanos pueden nacer y que no, la manipulación genética, todo eso que ya está. Entonces, a mí eso me cuestiona como persona. Bueno, con la edad que tengo, o sea, tengo 57, o sea, el futuro yo voy a ver una partecita de esto. El que va a vivir esto va a ser mi hijo. Entonces, no, eso me preguntaba el tema de la libertad, ¿no? O sea, y qué queremos como sociedad. Y me parece que mundialmente, no sé si todos queremos lo mismo. Me parece que hay muchas brechas y algunos hasta ni siquiera tienen la posibilidad de elegir. Entonces, no, era simplemente un pensamiento que venía acotado a lo que se conversó en ese momento y lo quise poner en el chat. No sé si sirve o no sirve, solamente fue algo, una reflexión mía.
Así que bueno, gracias. Bueno, si querés contesto, para mí el tema de la libertad es crucial y es la base precisamente de todo este debate que estamos dando, ¿no? Y lo que vos decís, el mundo que vamos a dejar a los jóvenes, es precisamente los debates que tenemos que dar ahora. Este es el momento. Es más, creo que el momento ya pasó. Lo tendríamos que haber empezado a dar hace 20 años atrás, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y me parece que tanto el derecho como la filosofía tienen que tomar cartas en el asunto en todos estos temas que vos planteás, Graciela. Y precisamente lo que yo estoy viendo es que esto no está pasando. No está pasando, porque el derecho y el ordenamiento jurídico sigue siendo el mismo, son muy pocas las leyes que han salido vinculadas con el avance tecnológico, por ahí está así la ley de ciberdelito, la ley de protección de datos, etcétera, pero hay muchos avances que se vienen que no están contemplados, y también vemos que, como vos decís, mucha gente se va a quedar afuera, que van a ser los inútiles o los innecesarios de los cuales habla Harari, ¿no? Que van a ser todos aquellos que no tengan la formación suficiente en materia de avance tecnológico y que no tengan el dinero suficiente para tener acceso a todas estas cosas, ¿no? A todos los avances y a los trabajos que van a cambiar significativamente. Empezando por el de los abogados, porque como ya sabemos, ya existen los abogados robots, ¿no? Esto ya lo sabemos. No sé, Fede, si vos querés agregar algo. Sí, de hecho, me da el pie para arrancar con el último tema, porque sé que son 2 horas, ha sido... Primero, bueno, lo vuelvo a agradecer, agradezco a todos y todas por estar acá, porque la verdad que, digamos, sin ustedes esto no sería nada. Pero bueno, me diste justo, gracias, el pie para arrancar con el último tema, que es la libertad, que es uno de los temas que más me apasionan. Yo siempre tuve una muy buena formación en filosofía, gracias a mis padres que me han enviado a colegios muy, muy piola con filosofía, y yo de chiquito siempre, chiquito adolescente, siempre agarré a Sartre, ¿no? Y uno de los temas que a Sartre más le gustan es la libertad. Y es uno de mis temas favoritos filosóficos, y te agradezco por tocar el tema porque me das pie para esto. Bien, ¿qué significa la libertad? ¿Qué significa ser libres? ¿Ser libres significa tener absoluta libertad de hacer lo que yo quiera? ¿O significa otra cosa? Desde mi punto de vista, la libertad significa tener posibilidades. Para tener posibilidades, primero uno tiene que tener la captación de esas posibilidades, ¿no? Porque si yo, digamos, tengo las posibilidades, pero no sé que existen, no tengo libertad. Esto es una gran discusión que tuve en un momento con Ricardo Biburg, ¿no? Que él me decía, bueno, si me decía, por ejemplo, vos tenés hambre, y me repasa esto seguido, vos tenés el tener hambre y no encontrar las cosas para comer, ¿no? Pero vos tenés hambre. Vos te morís por comerte una manzana. Ahora, vos no tenés conciencia de que esa manzana está. ¿Vos tenés la libertad de poder elegir no comer la manzana? Y claramente la respuesta es no, porque yo no tengo conciencia de esa manzana. Digo, en casa no hay nada para comer, me quiero matar, y después al otro día me levanto y digo, uy, tenía la manzana. Mirá cómo me lo olvidé. Bueno, o sea, siempre a lo que voy es, hay que haber conciencia de esta libertad. Y si esta libertad significa opciones, tener opciones, y de todas estas opciones poder elegir una, también significa que estamos negando otras libertades. O sea, si yo decido, por ejemplo, presentarme en esta charla, significa que estoy renunciando a la posibilidad de, no sé, quedarme dormido y decir, ups, chicos, perdón, me quedé dormido, a las 50 personas que vinieron, lo lamento. Bueno, ¿no? Mi conducta es libre porque yo niego la posibilidad de poder elegir quedarme dormido o no ir, o no sé, tomarme cerveza con amigos y ni siquiera aparecer en esta reunión. Entonces, acá ya tenemos un primer punto que es muy importante, que es la posibilidad. Ahora, ¿cómo la libertad se nos manifiesta a nosotros, humanos y humanas? Sartre, y en este punto voy a tratar de ser lo más fácil para explicar, porque Sartre, todo el existencialismo, no sé por qué tienen como la tradición de escribir súper difícil, súper críptico, y a uno le cuesta un montón, y después cuando uno lo tiene que explicar esto en clase o en alguna reunión entre amigos, imagínense, muchísimo peor, es bastante difícil. Pero bueno, ¿cómo surge nuestra libertad? ¿No? Dice Sartre, si yo me encuentro frente a un abismo, ¿por qué me estoy angustiando?
La libertad surge frente a la angustia de que vos podés saltar al abismo, porque es una posibilidad. Entonces, la angustia de las posibilidades en el que yo me tengo que hacer cargo de la conducta que voy a tomar, es donde surge nuestra libertad. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿no? Hay algo que tiene Herman Melville, escribe en un libro, Bartleby el escribiente, me gustaría no hacerlo, ¿no? Preferiría no hacerlo. Y justamente la angustia viene de esto, que yo tengo que decidir, y el único que puede decidir soy yo, y no va a venir alguien que me va a decir, tipo, che, hace esto. Y eso es súper angustiante, en el sentido de que yo tengo que tomar una decisión que es mía, que es propia, y que yo solo soy responsable, yo y solo yo soy responsable de esa conducta. Primera cuestión a tratar con lo que dijo acá la colega Graciela. Lo que pasa con las inteligencias artificiales, y en este sentido bien aplicado a las inteligencias, y todo el rango de inteligencias artificiales, de la más débil hasta la integrada y la fuerte, lo que sucede es que muchas veces de estas posibilidades nos reducen las posibilidades nuevamente. O sea, del espectro de posibilidades de acción que tenemos, la inteligencia artificial, imagínense que esto es el espectro, la inteligencia artificial nos puede cubrir esto. Voy a dar un ejemplo que le hice, yo tuve un curso con Gabriel Marcus, él es alemán, pero habla un español perfecto. Entonces le digo a Gabriel, ¿no? Le digo, Gabriel, escúchame una cosa. Cuando yo decido delegar mi libertad a Waze y que Waze decida por mí por qué camino tomar, yo estoy delegando una libertad a una inteligencia artificial. Le estoy diciendo, inteligencia artificial, mira, no soy lo suficientemente inteligente como vos para que me digas cuál es la mejor ruta. Entonces yo dejo de decidir cuál es la mejor ruta para tomar la decisión sublimada de la inteligencia artificial diciéndome cuál es la mejor ruta. Entonces Marcus, como tratando de retrucarme, ¿no? Una persona brillante, me dice, hombre, no te engañes. Él habla en español gallego, ¿no? Perdón, en español de España, no en español latinoamericano, porque en Alemania le enseñan en español de España. Entonces me dice, hombre, no te engañes. El que está tomando la decisión sos vos de seguir esta inteligencia artificial. A lo que yo, ahí no se la quise retrucar mucho, ¿no? Pero porque no quería entrar, imagínense que era un congreso internacional y el pibe ahí molestándolo. Y no, yo le dije, bueno, pero está bien, pero digamos, yo tomo la decisión de que otra cosa, / sujeto, tome la decisión por mí. Bueno, y ahí se fue otro tema, ¿no? Porque no podíamos parar todo el congreso para discutir eso. Imagínense, me iban a prender fuego en el medio del congreso. Entonces, lo que yo observo desde mi punto de vista es justamente que con el avance de la inteligencia artificial y con la automatización de nuestras conductas, cada vez delegamos más libertad para, o el fantasma de libertad, o sea, una inteligencia artificial que está creada, que no tiene, digamos, conciencia propia, pero se le estamos delegando justamente, no nos estamos haciendo cargo, no estamos teniendo esta angustia existencial. Está diciendo, bueno, yo decido ir al otro, chao. Y que el otro se haga cargo, ¿no? Ahora, la pregunta es, si yo delego libertad, esta libertad, ¿a quién está delegada? Porque si es una cosa, nos tenemos que fijar quién es el sujeto que programó esta cosa para que develar este fantasma de la libertad. Y si comprendemos que la inteligencia artificial es un sujeto de derecho, significa que yo le estoy delegando libertad a la inteligencia artificial. Sea este el punto tomado, entonces lo que yo me tengo que preguntar es, todos y todas nos tenemos que preguntar, pero bueno, yo me pregunto en este caso, ¿las inteligencias artificiales, las máquinas, sienten? ¿Sienten el amor? ¿Sienten la angustia? ¿Sienten la angustia existencial de tener que tomar una decisión? Y la respuesta mía, claramente es no. No tienen angustia existencial porque las máquinas no sienten. La sintiencia es una característica de los organismos, de los entes biológicos. Entonces la pregunta es, Fede, ¿a dónde está la libertad en las inteligencias artificiales si no tienen una angustia existencial? Si no tienen esta captación de que se tienen que hacer cargo de una decisión y tienen que tomar esta decisión, ¿a dónde está la libertad en las inteligencias artificiales si no hay angustia?
Después de hablar mucho con Adriana, que me ha mandado varias noticias que, perdón Adri, aún no he leído, pero he leído gran parte, y también estudiando un poco y charlando mucho con compañeros físicos y compañeros también informáticos y compañeras, entré en lo que se llama el mundo cuántico. El mundo cuántico es un mundo muy complicado. Es lindo, es hermoso el mundo cuántico, pero es muy complejo. Entonces, lo que yo les quiero dejar a ustedes en este sentido, y para ir finalizando un poco, primero, ¿no? Algo que quiero dejar también es un llamado a la acción, ¿no? A hacer un cambio, ¿no? Porque uno de los objetivos de esta reunión es accionar a ustedes a que puedan cambiar las cosas, para que puedan pensar de una manera diferente y podamos tener otras perspectivas de inteligencia artificial. Pero, más allá de este llamado a la acción, lo que quería decir es justamente que en la computación cuántica, existe algo diferente a lo que es la computación normal. Y acá lo voy a explicar y por favor interrúmpame si no se entiende. En la computación tradicional se trabaja a través del binomio 0 y 1, donde 1 es clásicamente conocido como el paso de corriente y 0 es el corte de corriente. ¿Sí? Para hablarlo eléctricamente hablando, ¿no? Electrónicamente hablando, perdón. El 0 y el 1 es un objeto que está infestado, y infestado es una palabra bien sartreana, me encanta, está infestado de positividad. O sea, el 1 es 1, el 0 es 0, y el 0 no es 2, es 0. Nosotros como seres estamos infectados de positividad porque todo el tiempo, al realizar acciones, son acciones positivas. Nosotros no tenemos lo que Sartre llama la nada. Pero la nada es necesaria justamente para hacer surgir nuestra libertad. Porque si no habría nada, seríamos lo mismo que un fenómeno meteorológico. O sea, diríamos, si yo hiervo el agua a 100 grados centígrados, cambia su estado. Bueno, acá podríamos decir, si yo hago X cosa, un sujeto va a responder de tal manera en todos los experimentos que hagamos. Y justamente, ¿por qué no sucede esto? Porque hay un momento de abismo en el cual nosotros no somos solamente repercusiones de nuestros motivos, sino que de nuestra libertad justamente sale de esta nada para apropiarse de algo de la cual nosotros podemos ser predecibles, pero nunca vamos a ser totalmente determinados y determinadas. Entonces lo que yo me pregunto es, ok, no tenemos sentimientos en las máquinas no tienen sentimientos. En la computación clásica no existe la nada ni un estado de indeterminación. Entonces acá yo me encontré, El ser y la nada, como dice Olga muy bien, es un librazo súper complejo, pero si lo leen, suerte con ustedes, yo ya me lo leí entero, pero la sufrí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, bueno, pará, entonces Fede está llegando a un callejón sin salida. Si son pura positividad la informática y al mismo tiempo no tienen sentimientos, no tienen nada, no tienen libertad, no podemos decir, no podemos afirmar que las inteligencias artificiales son sujetos de derecho. Y acá es cuando viene la computación, la física y lo que yo voy a denominar la filosofía cuántica a resolver este problema. ¿Por qué? Lo que sucede en la computación cuántica es que el estado de 0 y 1 es un estado que se da simultáneamente. Y es un estado contradictorio. De la misma manera que si yo decido girar a la derecha, no puedo girar a la izquierda. Pero esta contradicción se me da en lo que se llama el cogito prerreflexivo, ¿no? En la reflexión anterior a la conducta. Entonces lo que yo hago es decir, bueno, a ver, si yo giro a la derecha significa que no estoy negando la posibilidad de girar a la izquierda. ¿Sí? Bien, en la computación cuántica lo que sucede es que 0 y 1 no están manifestados o infestados de positividad, sino que se dan entre un paréntesis. Y es 0 y 1. Los dos son contradictorios y hasta tanto y en cuanto no haya una solicitación, o sea, no haya un pedido de un agente a que se resuelva un problema, 0 y 1 se encuentran en un estado de indeterminación. ¿Sí? Se llama estado de solapamiento. Porque 0 y 1 están todo el tiempo al mismo tiempo. Tiki, tiki, están ahí, están ahí, están ahí. Y esto es... Adri, perdón.
que se te cortó y para que repitas la última parte. Perdón. En lo que es la matemática cuántica y también en lo que es en la computación cuántica, 0 y 1 se dan al mismo tiempo, están como solapados así, como uno atrás del otro y van cambiando. Bien, hasta que no hay una solicitación, hasta que no hay un pedido, que alguien de un observador mire y solicite, el 0 y el 1 no se definen. Y acá, esto se llama un qubit. Un bit es la unidad de medida mínima que puede tener en informática, que es 1 y 0. En cambio, el qubit es, acuérdense, en informática es, informática tradicional, 1 o 0. Si es 0 no es 1, si es 1 no es 0. Ahora, en informática cuántica, lo que pasa es que 0 y 1 se dan al mismo tiempo. Y esto, acá es donde yo encuentro la angustia existencial, sin ser una angustia. Es lo que yo llamo el momento qubit. Es el instante mismo a donde se representan dos posibilidades contradictorias entre sí, y la máquina, la inteligencia artificial, a través de la matemática cuántica, decide manifestarse por 1 o por 0. Entonces, este es el punto en el cual, y por suerte, ¿no? Porque me salva la tesis, este es el punto justamente donde digo, encontré la angustia existencial que surge la libertad de las inteligencias artificiales. Y lo que nos daría paso, justamente, a afirmar que son sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque puede manifestar una libertad que no es una libertad sensible como la nuestra, pero es una libertad que justamente consiste en una determinación en la cual la computadora o la inteligencia artificial, o sea dicho, el algoritmo, toma la decisión de solaparse por 1 o por 0. ¿Cierro con eso? Entonces tiene responsabilidad, pregunto. Entonces tiene responsabilidad, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Todo un gran desafío para el derecho, empezar a entender las responsabilidades de los algoritmos. Porque como volvemos a decir, los algoritmos aprenden, vos ahora estás diciendo que los algoritmos podrían llegar a tomar decisiones libres. Lo cual yo creo que en un futuro inmediato va a pasar. Así que ahí el derecho va a tener que empezar a pensar en nuevas categorías de sujetos. Exacto. No solamente el sujeto persona física, persona jurídica, o como agregamos ahora, recién se agregaron los sujetos no humanos, que son los animales, que antes claramente eran considerados cosas, eso todo el mundo lo sabe. Ahora me parece que ya el derecho va a tener que empezar a pensar, a partir de todo este excelente razonamiento que vos acabas de hacer, Federico, que por ahí tendría que incluir nuevas categorías de sujetos. Y acá es cuando volvemos al principio de la charla. Perdón. Claro. Pónganle que el término inteligencia artificial, nosotros seguimos diciéndole de esa manera, porque se le empezó a decir así, pero yo también creo que ese término podría ser cuestionado, ¿no? O sea, el lenguaje constituye, ¿no? Bueno, lo llamamos inteligencia artificial porque nosotros lo decimos así y todos sabemos de qué estamos hablando. Pero también yo pongo en cuestionamiento este término. No sé si ponerle inteligencia artificial o no se piensen. Yo creo que estos debates precisamente para lo que sirven es para empezar a pensar en qué vamos a hacer en el futuro con todos estos cambios que se están viniendo y que cada vez van a venir más. Ya McDonald's tiene los robots, vieron que ya, yo tengo un video muy lindo, ¿no? Acá, no me acuerdo dónde, no sé si en Japón, en otros lugares, o en Inglaterra, McDonald's era atendido por unas maquinitas con unos ojitos muy simpáticos, porque además son re tiernos, ¿vieron los robotitos? Que llevaba que les hacían el pedido y les llevaba el café a las mesas, en vez de ser un ser humano, otro trabajo reemplazado. Ese robot está decidiendo un grupo por WhatsApp y nos reunimos periódicamente, pero lo importante es que investiguen, no, esto no es dar clases, no son clases, cada uno elige un tema y va investigando. Así que si a alguien le despertó el interés, son bien recibidos y la verdad que nos divertimos mucho en nuestros encuentros porque nos largamos y hablamos de todo y decimos todo lo que pensamos. Así que bueno, si no hay más comentarios, cualquiera nos puede conectar a nosotros, a Fede o a mí, y igual a muchos los voy a ver mañana también y a otros los voy a ver
en algún otro momento cuando establezcamos alguna otra reunión. Vamos a seguir dando este tipo de charlas. Le tengo la grabación, Adri. Fantástico.